¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta transmisión el día de... Más bien el día de mañana, que ando recién despertando, gentita bella. Y sobre todo, bienvenidos a todos. Verán, la pelea que hubo entre las alianzas más fuertes de este Barrenland épico sucedió ya hace algunas horas, ¿vale? Estuve esperando para transmitir en la madrugada, gente, pero el sueño me ganó y me quedé dormido. Ahorita ya han ido peleando, estamos hablando de ya que están entrando a 5 horas de lucha, ¿vale? Esto significa que todas las alianzas en la zona sin bonificación están luchando ya 5 horas y creo que van a entrar hasta para 6 horas. Entonces ahorita vamos a ver el progreso de las alianzas en el Barrenland y sobre todo cómo han ido en la progresión, porque sin duda han peleado demasiado y sobre todo han subido demasiadas kills, ¿ok? Un saludito para Alexander, Carlos, Dark, Nirvana, un saludito para todos, Sai, ¿quién me falta? Carlos Anderson, Edward Campos, Allison, buenos días, gentita bella, aquí ando recién despertando y vamos de una vez a la batalla, que sin duda está muy buena. Vamos para acá y les pongo también en contexto qué es lo que ha pasado. Perfecto, gente. Sí, ahí está bien centrada la cámara. Verán, a cómo pinta esto, como les digo, ya están luchando más de 5 horas. En la madrugada sucedió la pelea y la más importante, en la cual en esta zona de aquí, espero que estén viendo el cursor. En esta zona de aquí es en la cual lucharon ya 5 horas, ¿ok? Primero llegó la alianza de Cole y tomó la residencia de nivel 8 primero y aseguraron un poco la zona para seguir luchando poquito a poquito. ¿Listo? Luego llegó Doc y se quedaron un buen tiempo ahí hasta que venga la lucha contra Tig. Luego llegó la alianza, creo que esta es la alianza de KTA. Sí, lucharon 2 versus 2 un buen tiempo hasta que llegó la alianza de Han. Entonces, una vez llegaron las 3 alianzas del campamento azul, presionaron demasiado al campamento rojo. Estamos hablando de que estuvieron 3 versus 2 durante mucho tiempo. Doc no tiene jugadores tan fuertes para soportar la presión de jugadores de las alianzas que están en el campamento azul, que son muy fuertes. Lastimosamente pues les presionaron mucho y ahorita están perdiendo terreno, ¿vale? En tema de estadísticas y todo eso pues están muy altas. En esta zona ya no hay bonificaciones y ya no hay, como decirles, vuelta atrás. Aquí ya es planificar muy bien las estrategias, cómo van a seguir avanzando, porque esto es crucial para seguir en el tema de la estrategia de cada alianza. ¿Listo? Vamos a ver el terreno de cómo va. Como les dije, la alianza de Cole había avanzado hasta aquí, miren, las torres que habían construido, ¿vale? Habían construido varias torres que habían resguardado esta residencia de aquí, porque aquí va a ser la lucha. Pero como les digo, ahorita el campamento rojo no logró soportar la presión del campamento azul. Llegaron 3 versus 2. Estamos hablando que la alianza de Han presionó aquí abajo. La alianza de KTA presionó aquí y la alianza de Tig presionó aquí arriba. Entonces son 3 alianzas que rodearon al campamento rojo en este caso. Y la alianza de Doc y la alianza de Cole ahorita ya no van a luchar más. Ya se desgastaron lo más que han logrado soportar. Ahorita van a quedarse en zonas donde pueden aguantar y soportar la embestida de varias alianzas. Pero está muy fuerte el tema de la presión del campamento azul. Ahorita están dominando esta zona. Y sobre todo sucedió esto porque la alianza de ZLS no logró llegar a tiempo a la batalla, ¿vale? Recuerdan que eso sucedió aquí. En la parte sur sucedió lo mismo. Recuerdan que aquí Cole y la alianza de... Esta alianza de ZLS, recuerdan que aquí habían presionado y lograron tomar esta maravilla. Hasta que llegó la alianza de Tig para sacarlos de acá, ¿ok? Entonces, como lo lograron sacar de acá, sucede lo mismo. Una vez llega, podríamos decir, los refuerzos de las 3 alianzas, van a seguir presionando. Pero por ahora ZLS no ha llegado a la batalla. Ahorita ZLS me parece que ya está conectando por la parte de abajo. Sí, ahorita ya está conectando. Lograron construir ya una torre que está posicionada por acá.
Estamos hablando de que ahorita CTLS está nuevito, no ha luchado para nada. Entonces ahorita vienen nuevitos, esperemos que estén la mayoría de jugadores para que puedan hacer la presión. Me parece que sí hay varios jugadores para que empiecen a hacer agrupaciones y empiecen a invadir la zona por parte de Han. Porque ahorita me parece que el plan es ya no luchar en esta zona porque ya es una zona perdida, ¿ok? Esta zona de aquí estamos viendo de que 2 torres ya van a caer por parte de Cole. Es que ya es difícil soportar 3 alianzas versus 2. Entonces ahorita me imagino que Robot y Capal deben estar descansando. Como les digo, me imagino que en el horario de ellos les tocó luchar en la madrugada o si no en el día. Y ya saben que tienen ocupaciones y ese tipo de cosas. Y estar al 100% en el juego es un poco complicado. Vamos a ver Capal dónde está. Déjenme ver. Ok, está aquí. Capal está aquí, debe estar Robot por acá también. ¿Estará por acá Robot? Acá está D. No están todos, ya todos los jugadores se retiraron. Porque estar luchando en esa zona va a ser un poco complicado. Sí, Robot está acá. Listo, ahorita están en zona segura. Ahorita se les está haciendo un poco complicado presionar en la parte de acá. Ya no van a hacer presión aquí. Me parece ser que ahorita van a esperar la ayuda de CTLS. Ya que CTLS... Digamos que en Doc no hay un jugador que pueda hacer frente a los jugadores en sí de la presión de todas las alianzas. Verán, KTA me sorprendió mucho. KTA, la actividad que tiene KTA es demasiada. Cuando aquí hace unas horas que estuvieron luchando me mandaron capturas. Y el buen Nared me quiso despertar, gente, porque en la madrugada, como les digo, sucedió la batalla. Y yo ya me había quedado dormido. Y el buen Nared que está en la alianza de Cole me dijo, ya está la pelea, ven, únete. Y hasta me llamó por WhatsApp y todo. Y no me había despertado, gente. Me había quedado bien dormido. Entonces, ahorita está muy complicado. No sé qué pasó en la alianza de Cole. Creo que hubo un pequeño problema. Algo debe haber pasado. Algo debe haber pasado porque cuando yo me fui a dormir... Parecía que no iban a pelear, porque en sí Soul estaba desconectado ya 2 horas y dije tal vez ya no iban a pelear y por eso ya me di por ir a descansar. Pero me parece que la lucha sucedió cuando Soul no estaba en línea y parece ser que no se organizaron bien. Algo debió haber pasado, ¿vale? Algo debe haber pasado, me imagino que no estuvieron todos los jugadores en sí, pero bueno. Ahorita hay que otra vez planificar bien qué estrategia van a tomar para hacer un ataque coordinado. Porque en sí me imagino que el horario en el que lucharon fue favorable para el campamento azul. Así que todo eso se mide, ¿vale? A ver, ahorita la alianza de Han ya está presionando y va a seguir sin duda presionando para seguir destruyendo torres del campamento rojo. Listo, eso no hay más que discutir. Acá estamos viendo que CTL se va a empezar a invadir. Ya está empezando a invadir parte del territorio de Han. Entonces ahorita como CTL está nuevito va a seguir potente, gente. Va a seguir potente y va a seguir presionando. Un saludito para todos. Antoine, bienvenidos. Misael, Satoshi, Bax Spins. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. En resumen, Cole perdió cuando dejó perder la maravilla de abajo, dice por acá. ¿Por qué perdió por dejar la maravilla abajo? Verán, en sí, tengan en cuenta que ahorita en puntos de maravilla van ganando el campamento rojo, ¿ok? Puntos de competencia van arriba al campamento rojo por ahora. No hay que dar por perdido. Esto es lo que sucedió aquí abajo, vean. Esto es todo lo que sucedió. Recuerdan que aquí abajo igualmente el campamento azul no podía por la presión de 2 alianzas. Porque todavía Tig no llegaba. Y una vez Tig llegó les presionó. Entonces ahorita necesitan acá que llegue CTLS para armar una estrategia. Todavía no hay que dar por perdido. Aquí la lucha podríamos decir, no sé, tuvo un pequeño complicación. Doc, ahorita no hay muchos jugadores de Doc. Es que es el tema del horario, gente. Me imagino que en ese horario pues Doc no estuvo muy activo. Todo depende muchísimo de los horarios. Por eso es muy importante el tema de la actividad de una alianza cuando vayan a hacer un ataque. Es bien importante. Muestra las kills. Ahorita les muestro, gente. Muertes de hormiguero. La jugadora Tiwili, como luchó un poquito en la parte cuando ya estaba llegando la presión de 3 versus 2, ahí se farmeó ya 4.5 G de kills, ¿ok? Están en 4.5. El tigre árabe ya entró a 3.8. Ahí es cuando Tig y la alianza de Cole empezaron a luchar bastante, que ya empezaron a presionar.
El jugador de CTLS se mantiene en 3.4. Ya saben que ahorita recién va a empezar CTLS a presionar a la alianza de Han. Entonces vamos a ver cuántas kills se puede hacer esta vez el lobito de CTLS. De ahí Robot ya entró a 3.3. Aquí Robot ya hizo demasiados, Ahorita sí Robot presionó mucho y hizo demasiadas kills, para que se den cuenta. Ya subió a 3.3. Y el chinito de gafas está en 3.1. Capal está en 2G. Entonces aquí vemos que el dúo dinámico de la alianza de Cole empezó a presionar y ya subieron las kills. De ahí las demás alianzas están arriba de un G. Poquito a poquito ahí presionando. Pero este es el tema de ranking de kills. Para que vean cuánto han luchado. Estamos hablando de que ya están luchando dentro de 6 horas. ¿Listo? Están luchando ya casi 6 horas. Tema de desgaste, horarios y ese tipo de cosas es arduo, para que lo tengan en cuenta. Dice, si mal no lo recuerdo, las alianzas de Cole, su horario es 12 horas más que de nosotros. Por ejemplo, si acá son las 2 AM, allá son las 2 PM. Depende, crack. Bueno, si hablas de Corea, no sé. No lo sé. Daño de marmota. ¿Quieren ver la marmota que ha hecho esta vez la alianza? Pero lleguemos a 20 likes, gente. Ustedes pueden. Lleguemos a 20 likes y les muestro el ranking de marmota. Tony, para PvP, ¿cuál opción elijo? ¿Coraza dorada con una estrella, diente y Crimson Fragger? ¿O mejor arqueada, diente y Crimson? Usa coraza dorada, Satoshi. Usa coraza dorada. Por acá dice, hola Tony, al que madruga Dios le ayuda. Exacto, Yori. Exacto. Por eso estamos haciendo aquí transmisiones. Como les digo, hubiera sido más temprano todavía la transmisión, pero me quedé dormido. Creo que a las 3 de la mañana empezaron a luchar. Ahorita en mi país ya va a ser las 7 y más también. Dice, yo hice mi récord de 305k de daño. ¿305 millones o 300 mil de daño? Me imagino que debe estar en un servidor nuevo si es que hiciste solo 300 mil de daño. Vean, ahorita Han ya está presionando. Me parece que estos son los jugadores de Cole. Ahorita Cole está molestando un poco a la alianza de Han. No están todos los fuertes de Cole, eso sí. Pero ahorita más bien están planeando otra estrategia para que vayan a presionar. Verán, ahorita creo que me imagino que la alianza de Cole lo que va a hacer es priorizar esta parte de acá. Me imagino que van a interceptar en esta zona de aquí para pelear en conjunto con ZLS. Me parece que ese es el siguiente plan. Ahorita el tiempo de protección todavía llega dentro de 3 horas. Creo que les dará tiempo hasta construir y después del inicio volver a luchar. Hasta que se recuperen un poco los hongos y ese tipo de cosas. Yuki dice, hola dormilón. La buen Yuki creo que no durmió tampoco. No creo que durmió, gente. Una barbaridad. Dice, yo acabo de hacer la marmota, hice 554. La muerte hizo la mitad de ese daño, ya veo. Uf, es que a veces cuando la muerte te da un buen golpe, sin duda haces bastante. Dice, yo en marmota uso coraza dorada, Crimson y saltadora. Pero aún me falta el insecto de 9 estrellas. Ya veo, Dynamite, claro que sí. Y los insectos en 9 estrellas te dan daño de habilidad y eso es bien importante. Por ahora, prioriza esa parte. Aquí estamos viendo que ZLS ya está empezando a defender su torre porque Han está invadiendo. Pero aún así no se les va a hacer complicado. Tiempo de destrucción de estas torres por parte de Han. Está media hora todavía para destruir. Un 86% de destrucción de la torre. Algunos jugadores están defendiendo esta torre para que no caiga muy rápido. Y ahorita la presión de ZLS va a ser este punto de aquí. A ver, déjame ver. Sí, mira, aquí ya han marcado las torres. Sin duda, claro que sí. Claro que sí, gente. Ahorita van a planear una diferente estrategia. Miren, la alianza de Doc también está construyendo por aquí. Y ZLS... ¿Qué digo ZLS? La alianza de Doc... Aquí quitaron una torre, porque me imagino que aquí había una torre por parte de Cole. Entonces, Cole, Doc... Ok. Van a armar una diferente estrategia. Van a ir por acá. Ahorita me parece que dentro de una hora aproximadamente... estará luchando otra vez Cole contra Han en esta parte de aquí para hacerles presión. Entonces, una vez roben terreno por la parte de acá, van a asegurar. Ojo. Esto es importante lo que está sucediendo. Si aseguran esta parte de acá, van a dejar solo en la parte de abajo a la alianza de Han. Entonces, ahorita la parte de arriba sí está un poco complicado avanzar, ¿vale? Ahorita, como les digo, ZLS está nuevito. Y ahorita va a empezar a hacer la presión contra Han. Hasta que llegue la alianza de Doc y la alianza de Cole.
Sol ya está cerca. Está solo a una torre de llegar. Más o menos si construyen la torre, unas 2 torres. No, una nomás. Si construyen esta, conectan. Si construyen esta, conectan. Entonces van a presionar aquí y CTLS va a presionar por acá. Entonces van a llegar. Van a llegar, gente. Van a llegar. Es cuestión ya solo de tiempo. Ahorita se van armando otra estrategia. Una vez hayan empezado la lucha aquí, gente, ya no hay vuelta atrás. Aquí es presión tras presión. Creo que vamos a ver pelea tras pelea y sin duda va a estar muy bueno. Esta torre de acá, la alianza de Cole está invadiendo, muy buena. Se han agrupado aquí algunos jugadores para empezar a molestar a la alianza de Han. Y estamos viendo de que están molestando. Tiempo de destrucción 69% todavía. 47 minutos de que caiga la torre. Pero todavía están haciendo presión. No es que estén todos los jugadores a tope. Ahorita la jugadora Tiwili está empezando a atacar la torre. Pero sin duda la jugadora Tiwili se va a farmear buenas kills. Ya que está empezando a llegar también por acá. KTA luchó demasiado también con TIG. KTA y TIG presionaron mucho, gente. Y luego llegó la alianza de... de Han a ayudar. Y ahí fue 3 versus 2 donde ya perdieron terreno. Sin duda desgastaron. Verán. Me parece ser que no lucharon. No gastaron todo. O sea, digamos que en esta lucha de aquí no gastaron todo del todo. ¿Ok? Ahorita más bien lograron luchar 6 horas. Para guardar un poco de resistencia. Ahorita van a esperar a ahorrarse, recuperar un poquito más de hongo, recuperar un poquito más de resistencia para prepararse a la pelea de aquí abajo. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Dice, CTLS les va a ganar al campamento azul, dice, que ya están desgastados. Exacto, ahorita ya están desgastados, gente. CTLS viene nuevito y ahorita el lobito se viene a presión. Ya estamos de 20 likes, perfecto. Ahora vamos al top de marmota, gente. Tony, subí en el ranking de marmota, dice, ya llegué al ranking 7 en mi segunda cuenta. Y todavía estoy en Reina 23 y conté 8. Imagínate cuánto agarré en este... Uf, exacto, Satoshi. Y más necesitas, lo que hace más diferencia es el insecto 9 estrellas, crack. Ese daño de habilidad extra es bárbaro. A ver, ranking de kills. Ok. Robot todavía no ha hecho el ataque a la marmota, gente. Todavía Robot no ha hecho el ataque a la marmota. Por ahora se va a esperar. AD ha hecho 1.3G, miren. Sohu, un G. Y aquí el buen Soul arriba de un G. Fuel de Flame ha hecho 886. Y Capal ha hecho 836. Me imagino que no les ha dado tiempo para seguir atacando a la marmota por ahora. Por ahora no les ha dado tiempo para atacar a la marmota. Déjenme ver qué están diciendo por acá. Ok. Es el tema del horario, gente. Me parece ser que a esta hora pues no hay demasiados jugadores. Déjame ver si Capal se posicionó por aquí. O estará presionando también. No, acá está Soul. Sí, Capal está acá. Capal está acá atacando esta torre. Tratando de invadir un poco el terreno. Y seguir presionando. Y sí se le está sí les está funcionando. No veo a Robot. Me parece que Robot luchó. Y ahorita está descansando. ¿Qué estará haciendo? Déjenme ver en qué posición está. Ah, ok. Están acá. Y Robot y Capal están acá. Perfecto. Están presionando aquí. Ok. Ahorita hay muy pocos jugadores. Miren. A comparación de la actividad que había hace algunas horas. Habían bastantes. Pero ahorita hay muy pocos. Ok. Verán. Me parece ser que no anunciaron o no organizaron bien un ataque. Eso es lo que pasó. Verán. A comparación de las anteriores batallas que han tenido. Sin duda han presionado bien, ¿vale? Han presionado bien y han avanzado bien. Pero esta vez, gente, les puedo decir que Soul y otras personas saben avisar cuándo va a haber un tiempo estimado de ataque, ¿vale? Saben avisar cuánto va a haber un tiempo estimado de ataque o cuándo va a haber un posible ataque. Pero ahora, no vi ningún anuncio que dijera que invitar a todos los jugadores a presionar. El Discord no sé si es que se me pasó. Déjenme ver esto. Voy a ver ahorita en call. Anuncios. Listo. Se han avisado. Se han avisado. Solo que Soul no avisó. Ha avisado a otros jugadores que son R4. Ok. Se han avisado. Perfecto. Ahorita ya han más o menos avisado la nueva estrategia también. Listo.
Perfecto. La siguiente pelea es con Han. La siguiente pelea es con Han. Ahorita están distrayendo un poco a los jugadores aquí, no están dando lo mejor de todos. Ahorita lo que van a hacer es distraer aquí arriba, hasta que lleguen por acá. El tiempo de construcción de esta torre es de 1 hora. Ya viene la nueva estrategia, gente. CTLS ahorita viene nuevito, gente. Y ahorita Han va a tener un poco de problemas, porque por ahora Han está solo aquí. Y si logran desgastar a Han, y ahorita como están desgastados también KTA y TIG, pues se viene algo fuerte. Por ahora no es como decirles que aquí, en esta pelea de aquí, se haya decidido quién haya sido el ganador o el perdedor. Por ahora vamos a ver aquí abajo. Miren, ahorita están como que quitándose, sacándose de la torre, están presionando bien. Todavía me sorprende que Capal y Robot tengan todavía energía, me sorprende mucho. ¿Dónde está tu cuenta principal, Tony? Mi cuenta principal está en otro servidor. Dice Soul se quedó dormido otra vez. Ya veo, Soul. Yo hasta también me quedé dormido, crack. Me quedé dormido. Sí, hasta verás, Naret, que ya saben que es miembro del canal y sobre todo está en la alianza de Call, me avisó ya hasta varias veces, me escribió por Discord, por WhatsApp y hasta me llamó por WhatsApp para despertarme, gente, y no me desperté. Porque la lucha, como les digo, ahorita ya van luchando desde el reinicio, como dice Yoko. Bueno, desde el reinicio no han luchado. Han construido desde el reinicio. Pero desde las 2, 3 de la mañana, en mi caso de mi país, han estado luchando. Y como les digo, ya van entrando casi a 6 horas de lucha. Es bastante el tiempo de lucha. O sea, me sorprende mucho de que Capal y Robot sigan despiertos todavía. Oh, dice, están haciendo la técnica del toro, dice. Como dice el arte de la guerra. Exacto, Dynamite. Es así, todo es estrategias. En la guerra todo se vale, ya saben. Estabas bien muerto, Tony, dice por acá. Sí, me había quedado eterno. Estamos hablando que solo dormí como unas 5 horas cuando me desperté, porque estaba atento. Puse alarma para despertarme temprano y me desperté temprano, pero ahorita estamos viendo esta presión de estas alianzas así. Ya ven, aquí las estrategias. El buen Soul, miren, se durmió. Es que todos somos seres humanos, gente, no somos máquinas. A veces estamos cansados o queremos descansar también. Y así pues, ni modo. Ahorita hay que sin duda ya estar bien despierto y ver las estrategias. Ahorita sin duda Soul ya planeó la estrategia que se viene. Ahorita vamos a ver. 18 minutos va a caer esta torre. Ahorita la alianza de Han va a perder terreno aquí, ¿ok? Va a perder 2 torres. Están atacando 2 torres a la vez ahorita la alianza de CTLS. Ahorita CTLS está demasiado activo. Miren los jugadores que hay. Ahorita sí se viene presión por parte de CTLS. La alianza de Han están reunidos en la parte de acá para defender la torre de aquí. Porque les quieren hacer retroceder. La alianza de Doc, ahorita no hay jugadores de Doc. Miren, hay muy poquitos jugadores de Doc. Ahorita hay algunos jugadores de la alianza de Call ahorita, miren. Y están posicionados de la mejor manera. Me parece ser... Uy, aquí se fue. Aquí estaba, si no me equivoco, Robot. Capal está por acá. Sí, Capal está por acá. Robot estaba por aquí o si se posicionó más cerca. No está. Robot se fue. Gente, están tocando la puerta. Vuelvo rapidísimo, ¿vale? Vuelvo. Listo, gente. Llegué. Voy a abrir la puertita. Dice, si yo... sí, dice, yo subí mi insecto 9 ayer. Ya lo mejoré, fue increíble, dice. La pasada marmota yo alcancé el ranking 29 y ahora estoy en el... Exacto, Satoshi. El insecto ayuda bastante. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, buenos días, Tony. Ya desde temprano la lucha, exacto. Y lucharon desde la madrugada, crack. Lucharon desde la madrugada. Ahorita van a planear una diferente estrategia. Avanzaron bastante terreno, pero perdieron en sí. Ahorita Tig, mira, está construyendo por la parte de acá. Están destruyendo la torre por parte de la alianza de Doc. Miren, aquí está destruyendo la torre de Doc. Y Tig viene por acá. Tig va a construir aquí y va a hacer presión acá, miren. Va a hacer presión.
Por eso es que ahorita van a tomar la alternativa de presionar por acá, gente. Así que va a estar potente la pelea. Ahorita, miren, la alianza de... Solo hay poquitos jugadores defendiendo esta zona. Porque ahorita lo crucial es priorizar la zona de aquí arriba, miren. Para asegurar algunas estructuras. Vamos a ver cómo les va a funcionar esta estrategia. Todavía quedan unas 2 horas de lucha. ¿Cuántas horas todavía? 3 horas de lucha tenemos, gente. 3 horas de lucha para poder disfrutar la estrategia que se viene. Porque acá esta torre va a terminar en más o menos... Veo que no están construyendo todos. No están todos, hay solo pocos jugadores aquí. Deberían tratar de priorizar para llegar mucho más rápido. O van a esperar que CTL se presione. Vamos a ver qué estrategia toman. Dice, bueno, hoy tengo faena, dice. Lástima que no puedo seguir viendo. Nos vemos en otra... Dale, Dynamite, cuídate mucho y éxitos en este día. Buenos días, Tony. ¿Llego tarde? ¿Cómo estás, Alexander? No llegas tarde, no llegas tarde. Más o menos estamos a 28 minutos desde que empezamos la transmisión. Más bien, yo llegué tarde a hacer transmisión. Eso sí. Pero estamos viendo la presión. Miren, por parte de Han ya ha avanzado bastante. Ahorita la alianza de CTLS va a hacer presión por acá. Les van a interceptar. Aquí es la intercepción. La siguiente pelea va a ser por acá. En la parte inferior. Me imagino que van a hacer... Doc va a llegar también y CTLS también. Entonces, CTLS, la alianza de Cole y Doc van a hacer presión de aquí para arriba. Es lo que van a hacer. Entonces, la siguiente estrategia es esa. ¿Cómo estás, Nixon? Daniel, bienvenidos. Un saludito para ti, Andy. Muchas gracias. Bienvenidos, gentita bella. Ahorita se viene la presión, gente. Se viene la presión. ¿Cuánto queda tiempo de destrucción? Esta torre, 12 minutos. Perfecto. Ahorita los de CTLS están nuevitos. Uy, Diosito, la barbaridad de actividad que tiene ahorita CTLS. Cuidado. Ahorita hay varios jugadores de CTLS. Este horario me parece que les beneficia un poco a la alianza de CTLS. Dice, qué lástima que Han no sean tan activos. Dice, tienen muchos jugadores fuertes. Sí son activos. Mira, hay varios jugadores. Hay varios jugadores. Hay varios jugadores. Hay varios jugadores, gentita. Imagínate, con estos jugadores están haciendo posible la defensa aquí. El buen... Sí, miren, no están los jugadores fuertes. Aquí está Capal. El buen robot creo que se retiró. Me parece que tiene algo o alguna ocupación. Déjenme ver dónde está. Ah, no está por acá. ¿Por qué se movió acá? Déjenme para ubicarme en qué lugar estoy. Ah, ok, se posicionó por acá nada más. Me imagino que es para que no le ataquen. O está priorizando construir las torres. Ahorita miren, Doc está construyendo por acá también. Perfecto. Lo que van a hacer es la presión, como les digo. La siguiente estrategia es acá. Van a hacer la presión. Se viene con todo, gente. Un segundo round. Lo malo es que solo les queda 3 horas de lucha. Entonces van a retomar la lucha después del reinicio. Entonces de aquí ya no hay vuelta atrás. Sin duda va a ser presión tras presión y así sucesivamente. Dice, me despierto más temprano para ver las peleas que ir al trabajo, dice por acá. Ya veo, Kenen. Así suele pasar, crack. Así suele pasar. Es que es más emocionante este tema. Imagínate si te despiertas en tu camita, prendes la transmisión y dices, ah, Tony está tranquilito, voy a entrar. Y ahí estás viendo ahorita la pelea épica. Veamos, tema de rankings. Sin duda la jugadora Tiwili debe estar alzando el kill ya. No está alzándose tanto, pero ya está entrando a 4.6. Ahorita Tig ya no está luchando, entonces no van a alzarse en tema de kills. El lobito está en 3.4. Ya veremos cómo va alzándose en kills. Ahorita la alianza de Holt tampoco, la alianza de Cole está luchando tampoco. El chinito de gafas creo que estaba por acá, pero está en 3.1. El chinito de gafas creo que estaba por acá. Sí, aquí está. Sí, aquí está el chinito de gafas y la jugadora Tiwili. Aquí están, gente. Sin duda están haciendo muy buena defensa. Aquí Capal está presionando. Capal, pero no está Robot. En sí, ahorita Capal con los jugadores que están haciendo posible la presión. Ahorita Robot me imagino que no va a luchar, va a guardarse un poco más de energía y hongo para prepararse a la lucha de aquí abajo. ¿Cómo estás, exquisitos? Bienvenido. ¿Perdió Cole? Si hablas de esta pelea de aquí, sí perdieron zona aquí. Perdieron territorio aquí. Pero no es que hayan perdido. Por ahora se viene más o menos la siguiente pelea por la parte de acá abajo. Listo, listo. Perfecto, se viene la siguiente estrategia. Vamos a ver qué...
cómo les funciona la estrategia que están armándose. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía hasta que lleguen va a tardar todavía. Todavía 36 minutos esta torre. Y esta torre de acá 22. Va a tardar un poquito todavía la pelea en llegar, gente. Vamos a ver dónde está marcando Soul. Ok. Están destruyendo ya las torres. Por ahora van a asegurar terreno. Le van a quitar terreno ahorita a la alianza de Han. Han sabe que si lucha contra ZLS se van a desgastar. Y saben lo fuerte que son, ya que aquí no hay bonificaciones a favor de uno y otro. ¿Vale? Entonces vamos a ver la presión de cada alianza o la estrategia que se van a armar ahorita. A ver, van a armarse así, van a llegar aquí. Sí, sin duda aquí va a ser la estrategia. Un poquito más abajo de esta residencia aquí, en la cual al inicio estuvo a poder de la alianza de Cole, pero en sí la perdieron. Porque llegaron 3 versus 2. Ahorita no van a hacer la presión, ya no van a seguir con la presión. Más bien van a tratar de distraer un poco acá a la alianza de Han. Van a tratar de desgastarlos en sí. Perfecto, pero no hay muchos jugadores. Posiblemente la siguiente estrategia es acá. Claro que sí, la siguiente estrategia es acá. A ver, ZLS. Imagino que van a destruir estas torres y van a entrar por acá. Se llevarán esta estructura de aquí. Porque este está a poder de la alianza de KTA. Esta estructura está a poder de KTA. Ahorita lo que hicieron la alianza de Han es sin tomar esta maravilla. Si lo hubieran... ¿Qué digo esta maravilla? Si hubieran tomado esta estructura, cerraban una torre menos. Pero aún así han seguido presionando por acá. Más bien están resguardando. Ahorita Hank va a seguir peleando todavía también. Esta torre está difícil de defenderla, miren. ¿Qué digo? Está difícil de poder atacarla. Como no hay muchos jugadores ahorita por parte de Cole ahorita. Miren, está ya casi por terminar la construcción. Ahorita va a ser difícil destruir esta torre porque no está la mayoría. Así que por ahora van a retirarse. Me imagino que una vez se construye esta torre van a retirarse. Estar defendiendo contra una alianza donde hay varios que todavía tienen energía y no hay muchos de Cole. Va a ser muy complicadito, gente. Dice, me sorprende que hayan perdido una estructura. Espero que no les haya bajado la moral. Bueno, perder terreno y estructuras obviamente les baja un poco el tema de la actividad y ese tipo de cosas. Ya saben, cuando uno lucha en una cierta hora, bueno, también no sé si esa hora donde lucharon hubiera sido favorable para la alianza de Cole. Pero en sí ya saben, a diferentes horas, diferentes estrategias, es cuestión solo de nuevamente organizarse. Porque lo malo es que Soul no estuvo activo cuando lucharon y empezó la pelea. Y ahí parece ser que hubo un poquito de confusión de atacar o no. No sé qué es lo que pasó. Lastimosamente me quedé dormido. Pero vamos a ver las siguientes estrategias. ¿Qué es lo que se van a armar? Porque en sí ya no hay vuelta atrás. Ahorita ya empezaron la lucha y hay que seguir presionando las estrategias que se van a tomar. Lo malo que aquí fueron 3 versus 2, gente. La alianza de KTA, TIG y Han empezaron a presionar a la alianza de Dog y la alianza de Cole. Como en sí en las 3 alianzas del campamento azul hay jugadores muy fuertes, pues aún así le dan batalla a la alianza de Cole. Cole por sí solo pues necesita de ZLS para seguir presionando. Ahorita sí, muy difícil, gente, muy difícil. Muy difícil. Listo, les queda un minuto. Me parece que solo van a defender esta torre de aquí. Aquí tienen un poquito más de ventaja que estar atacando por acá. Dice, nunca baja la moral, dice, siempre luchamos hasta el final. Perfecto, Yuki. Es lo importante, tener una alianza que saben que van a perder o ganar, porque aquí no se sabe ni siquiera quién va a ganar o perder. Todavía es muy pronto decir quién va a ganar o perder. Es lo que sucedió, ¿se acuerdan abajo? Sí, es cuando llegó la alianza de Cole contra ZLS, lograron tomar la maravilla. Una vez la dejaron, pues dejaron que la tomen el campamento rojo porque no valía pelear. No valía la pena pelear. Ahorita más bien van a tratar de armar la siguiente estrategia, que es esta de acá. Por ahora van a tratar de mantenerse al margen. ZLS ya viene en camino. Está nuevito está ZLS. Está nuevito, gente. Van a destruir 2 torres. Esta torre cae en 11 minutos. Y esta torre cae en 4. Y ojito, si caen estas 2 torres, es tiempo es arcilla perdida, ¿vale? Como ya se completaron las torres, aún así las desmantelen, no van a recuperar la arcilla, así que por ahora van a perder 2 torres. Es casi 8000 de arcilla, gente. ¿Cómo estás, Polaris? Bienvenido, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar acá, gentita bella. Ok, la presión sigue por ahora.
Listo, terminaron de construir la torre. Perfecto, perfecto. Ya se posicionaron los jugadores. El chinito de gafas. Perfecto, chinito de gafas posicionándose aquí. Y el siguiente objetivo es esta torre de aquí. Aquí hay dos torres, ¿vale? Están atacando esta torre y esta torre de acá. Ahorita Dog no hay muchos. No hay muchos aquí. Más bien se están concentrando en construir en la parte de acá. Porque la siguiente estrategia es aquí, miren. Sin duda, acá están construyendo. Sin duda hay varios jugadores, pues que está a 16 minutos de que se construye esta torre. Esta torre de acá, déjenme ver. 37, veo que no hay muchos. No hay muchos ahorita construyendo. Y cuando no hay muchos, lastimosamente, pues las torres no se construyen rápido. Por ahora van a tardar un poco en construir las torres. Esta CTLS viene en camino. Van a esperar un poquito. Todavía como queda 3 horas de lucha. Van a esperarse un poquito hasta que sigan avanzando nada más. Claro que sí. Queda un poquito nada más, gentita. Pero en sí esa ha sido la batalla hasta ahora, gente. Ha sido muy fuerte. Han aguantado muy bien las alianzas. Las estrategias que se armaron son muy buenas. El campamento azul tuvo más ventaja porque las 3 alianzas llegaron antes de tiempo. Y CTLS llegó, todavía le faltaba mucho porque estaba por la parte de abajo. Entonces, les costó. Es que llegar de aquí a acá, gente, miren la distancia que tardaron. Y en cambio, la alianza de Han no le costó tantas torres para llegar rápido. Aquí lo malo fue que no tomaron una ruta más directa, podríamos decirlo así. Se fueron por aquí abajo para asegurar estructuras. Pero bueno, veamos qué es lo que sucede. Aquí está, claro que sí, el lobito de CTLS está por la parte de acá. Están construyendo. Listo. El otro lobito que también es fuerte. Perfecto. Ahorita están, como les digo, estos jugadores están nuevitos. Han va a presionar aquí. Sin duda, lo que va a hacer Han no es desgastarse abajo. Lo que va a hacer es presión aquí. Sin duda, la presión que se viene es de acá, gente. Esto es lo más importante. La presión la que se viene es aquí arriba. Uy, algo pasó. Algo pasó, gente. Porque aquí había una torre de TIG. Pero la desmantelaron. Si no me equivoco. Y aquí había una torre de TIG. ¿Qué es lo que pasó? ¿O hacia dónde van a construir? Parece que se van a plantear otra estrategia. ¿Será que están construyendo? Listo. Ok. Como si... Sí. Ahorita TIG, miren. Aquí había una torre. TIG la desmanteló. Y ahorita, para no perder la arcilla, obviamente pierdes un porcentaje de la arcilla que hayas invertido en la torre de aquí. Pero aún así no pierdes toda la cantidad. Lo que van a hacer es presionar acá. Porque sabe que TIG sabe que la siguiente pelea va a ser por acá. TIG sabe que la siguiente pelea va a ser por acá. Así que ahorita TIG se está preparando en construcción. Con razón. Ahorita TIG sabe. Listo. Entonces, ahora sí se viene más parejo. Va a ser 3 versus 3. La alianza de TIG, gente, este horario, miren los jugadores que hay. Es una barbaridad. Hay varios. Hay muchos jugadores de TIG. Ese horario en el que les tocó la lucha creo que les favoreció mucho a TIG también. Estuvieron la mayoría. A ver si está por aquí el tigre árabe. Sería bueno que se colocaran las estrellas. Si se les ubica más pronto. Acá está el tigre árabe. Sin duda ya se colocó la estrella. Esa estrellita con rayitos, gente. Ya está entrando a 28G de kills. Una barbaridad las kills que se hacen en estos Barrenlands. Sin duda muy épicos. Claro, la estrategia es esa. Aquí había una torre. La desmantelaron. Y ahorita va a venir la pelea aquí abajo. TIG sabe que se viene la pelea. Así que como se dieron cuenta. Perfecto. Por ahora la alianza de Han va a hacer su trabajo. Va a seguir presionando por acá. Esta torre de aquí van a tratar de defenderla. Pero no sé si den mucha prioridad a defender esta torre. Creo que no van a dar prioridad. Por ahora la siguiente pelea va a ser aquí. Vamos a ver qué tal le funciona esa estrategia. Vamos a ver la presión. Está muy igualado hasta ahorita, gente. Listo. Una torre eliminada por Hank. Estas dos torres son 8000 de arcilla perdida, gente. Son 8000 de arcilla perdida ya. Esta torre cae dentro de 6 minutos. Perfecto. Como ya cayó esta torre, me imagino que van a plantarse otra torre por acá. Vamos a ver qué hace Han. ¿Qué hace CTLS? Vamos a ver. Me imagino que van a plantarse igualmente una torre por aquí o una torre más arriba.
Vamos a ver qué hace la alianza de CTLS ahorita. Como no hay muchos, me imagino que voy a ayudar a construir, me imagino. Déjame ver cuántos jugadores hay dentro. Si no hay muchos, voy a ayudar a construir gente. Pero tengo solo T8. Pero aún así puedo ayudar. Me voy a quedar por aquí atrás, por si acaso. Voy a colocar un escudo, que no me vayan a atacar porque estoy lleno de recursos ahorita. Y vamos a construir. Seleccionar. Listo. Con las T8 que tienes. Con las T9. T8. Todavía le hace falta incubar un poquito más de T9. Déjame ver. Un tema. Todavía no tiene hormigas de la temporada. Como no le he dedicado mucho tiempo a esta cuenta, gente. Veamos todo esto. Déjame ver cuántas hormigas de la temporada se reunieron. 105. Podría colocar unas 100.000 aquí. Listo. Perfecto. Vamos a construir. Seleccionar. Déjame ver si aquí tengo para reclamar las hormigas de la temporada. Porque no he reclamado nada de recompensas en esta cuenta. Reclamar. Uy, ya no me da chance de reclamar esto. Porque esto es en los primeros días, gente. Pero bueno, ni modo. Vamos a esto. Listo. Vamos a construir. Seleccionar. De las otras unidades. Ah, cierto, también tengo. Sí tengo de las otras unidades. Muy buena recomendación que me dio Arnaldo. Sí, igual sirve para construir. Tienes razón, Arnaldo. Listo, ahorita voy a construir. Listo. Sí, ahorita tengo las 3. Listo, con esto ya puedo ayudar. No está tan al tope esta unidad de aquí, pero ya es algo para ayudar en construcción. La segunda unidad, déjame ver si me alcanza. Todavía no tengo hormigas completas. Como esta es una cuentita granja, todavía les hace falta subir las hormigas. Pero en sí, uff, cómo tarda en llegar, miren esto. Perfecto. Listo, sí. Ahora se le está complicando defender, miren. Como no hay muchos jugadores activos, esta la van a dar por perdida. Ahorita hay jugadores de dog aquí arriba, miren. Van a tratar también de desgastar. CTLS, déjenme ver qué es lo que va a hacer. No veo que hayan plantado otra torre. Me imagino que no tienen arcilla. Porque tardaron en llegar, gente. La arcilla creo que no la tienen. ¿O qué es la estrategia que van a tomar? ¿Cómo estás, Maya? Bienvenido. Buenos días, Tony. Buenos días a todos. Bienvenidos, gentita bella. Hola, Tony. ¿Qué ha pasado? Bienvenidos, gentita bella. Ahorita, pues... todavía siguen en las luchas. Han tenido ya casi... Claro, ya estamos entrando... Ya terminando las 6 horas de lucha y entrando a la 7ª hora de lucha de la alianza entre los campamentos azul y rojo. Ahorita ha perdido terreno el campamento rojo. La alianza de Cole y la alianza de Doc lucharon 3 versus 2 durante bastante tiempo. Y ahorita se notan desgastados. La siguiente estrategia va a ser por abajo, pero por ahora no van a tratar de defender. Ahorita están atacando y defendiéndose lo que más puedan. No hay muchos jugadores ahorita activos. Es que el tema fue el horario, me imagino yo. Horarios. Soul tampoco estuvo activo en el momento de la primera lucha. Y perdieron mucho terreno. Estamos hablando que la alianza de Robot perdió 1, 2, 3 torres perdieron, gente. 3 torres perdieron la alianza de Soul. ¿Qué digo la alianza de Soul? La alianza de Cole. La alianza de Cole perdieron 3 torres. Doc también perdió algunas torres también. Si no me equivoco, unas 3, 4 igual. Y la siguiente pelea va a ser aquí abajo. Ahorita Tix se dio cuenta también y está empezando a construir también. Miren el tiempo de construcción, 12 minutos. Perfecto. Ahorita van a seguir avanzando. Ahorita vamos a ayudar a construir las torres. Perfecto. Ahorita mi pro, ¿cuánto tiene? 5.6. Bueno, es algo. Es algo. Y la siguiente estrategia es la que se viene aquí abajo. Van a construir de forma sigilosa para que lleguen. No tanto sigilosamente. Más bien ya se dieron cuenta los de ti. Antes era sigilosamente. Ahorita ya se dieron cuenta. Tony, tengo una consulta. ¿Qué opinas, acechadora con 2 estrellas? O la salterina 2 estrellas para PvP? ¿Cuál sería mejor? Verás. Hijo, muy buena pregunta. Yo te diría saltarina. Sin duda saltarina.
Muy buena pregunta. Pero te diría que te vayas por Saltarina. Saltarina ahora, con el despertar, da daño de habilidad a todo el equipo ahora. O sea, puede bufear a las otras hormigas. Y si le tienes en nivel 10, el despertar te da 15% más de daño de habilidad, si no me equivoco. Déjame ver la Saltarina. Sí, es 15% más de daño de habilidad. Y en nivel 20 duplica el daño. O sea, hace el doble de daño, me imagino que es así. Así es lo que recuerdo. A ver, en nivel 10, daño de habilidad infligido de Saltarina, imagínate, es un 15%. Pero por solo tener el despertar de la hormiga, mira. Cada vez que Saltarina lance una habilidad de combate, el ataque de todos nuestros equipos aumentará un 12.5%. Mira, este 12.5% aplica a todo el equipo. De ahí viene en nivel 10. El daño de habilidad infligido es un 15% más. Además de que da a todo el equipo daño de habilidad ya, puede ella solita hacer 15% más de daño de habilidad. Y adicional a eso, en nivel 20, después de lanzar la habilidad, el efecto de ataque de su equipo se duplica. Entonces va a hacer más daño. En PvE este está mejor. Yo diría que pruebes esta hormiga. Pero va a llevar tiempo hasta que la puedas subir a nivel 20. En sí es eso. Subir hasta nivel 20, gente. Por ahora sí. En PvE ahorita la Saltarina le gana a la Crimson Fragger. Pero si comparando entre Acechadora y la Saltarina, ahorita Saltarina estaría mucho mejor. Por el tema del despertar, sin duda. Y es una barbaridad esa hormiga. En nivel 20 lo que bufea gente es que tienen que probarla. Yo ya la estuve probando sin niveles. Todavía solo saqué el despertar de Saltarina y está muy bien. Ya con solo eso supera mucho a Crimson Fragger. Imagínate en nivel 10, 15% más de daño de habilidad. Y todavía en nivel 20, que duplique el daño es una barbaridad todavía. Hay jugadores que ya tienen nivel 20 y sorprenden mucho a esa hormiga. Hace bastante daño ahorita la Saltarina. Sí, ahorita ese TLS no veo que hayan construido torre. Me imagino que están cortos de material de construcción. En material de construcción ahorita. Están muy cortos en material de construcción. Claro que sí. Ahorita están muy cortos. Ahorita están contra el reloj con el tema de la arcillita. Sin duda, se quedaron cortos. Es que construir en zona de choque, gente, donde no es tu zona inicial, es el doble. O sea, cada torre te está valiendo 4000 de arcilla y ahí gastas bastantísimo. Dice, pero en PvP, ¿qué tal? Verás, Arnaldo, en PvP he visto bastantes reportes. Todavía muy pocos jugadores tienen en despertar morado y en nivel 20 la hormiga Saltarina. Pero hasta donde yo he visto, los jugadores que me han pasado reportes y me han dicho que Saltarina en PvP es una hormiga regular, ¿vale? Lo que pasa es que Saltarina no tiene una habilidad de ayuda o de soporte, podríamos decir. Solo es una hormiga centrada en el daño, ¿vale? Todas sus habilidades están centradas en hacer muchísimo daño, nada más. No es como, por ejemplo, otro tipo de hormiga que pueda estar acompañado de otro tipo de habilidades, como la hormiga de la muerte que silencia. Por ejemplo, la berserker hace daño crítico. En cambio, la Saltarina solo hace full daño nada más. Y Crimson Fragger, si la comparas en PvP, creo que están ahí al mismo nivel. La Crimson Fragger por la habilidad que tiene de vulnerar parte de la defensa del enemigo, le saca un poquito más de ventaja. Porque en sí bajar la defensa del enemigo, no es que le bajes, más bien vulneras parte de la defensa del enemigo. Y aún así pues hace bastante diferencia la Crimson Fragger. Todavía falta más reportes. Sería muy pronto decir qué tan buena puede ser la Saltarina. Es que no muchos se quieren cambiar todavía a la Saltarina para probarla en PvP. Pero hasta donde he visto reportes, está casi al nivel de Crimson ya en PvP, por el despertar. En sí, los despertares ahorita, gente, hacen que las hormigas que fueron anteriormente o las que fueron desde un inicio, las que muchos usábamos, se pueden igualar con las de la isla, ya que las de la isla están muy rotas, gente. Y si tú te sale la Crimson Fragger, sin duda la puedes ahí utilizar antes de tiempo también. Y sin duda, pues antes de tiempo también te sale la Saltarina, que en sí es tan buena también ahorita con el despertar. Ojalá empiecen a meter despertar a las de la isla. Arnaldo, si le meten despertar a las de la isla, esas se vuelven más rotas todavía. Dice, yo tengo dientes Saltarina y Crimson y voy volando. Ya veo Auxilium. Sin duda son muy buenas hormigas esas de ahí. Son muy buenas hormigas, gente. Son muy buenas hormigas. Perfecto. 2 minutos. Aquí la alianza de Doc. No hay muchos construyendo esta torre.
ver, déjame ver. Hay 12 nomás. Listo, pero ya va a terminarse de construir en 7 minutos. La siguiente torre va a ser acá. No sé si ahorita la alianza de Cole también tenga más material de construcción. Pero por ahora, miren, se limita mucho el tema de ya no tener más material. Ahorita, cada vez que pase una hora, recuperas 2000 de material de construcción. Así que 2000. Tienes que esperar 2 horas para tener el material suficiente para construir 2 torres. ¿Qué digo 2 torres? Una torre, imagínate. El tiempo que tardas. Por eso es crucial no perder mucho material. Aquí la alianza, imagínense, de ti, creo que va a tener solo el material para construir esta torre. Y para el siguiente tal vez tengan, pero si no es el caso, pues se van a mantener hacia el margen. Ahorita el tiempo lo dirá todo nada más. Es que el tema de la cantidad de recursos que se gastan, pues, y es arduo. Uy, la cantidad que están haciendo agrupaciones, perfecto. Aquí la alianza de Doc está tratando de luchar y no dejarse caer fácilmente. Listo, ahorita hay bastantes de Doc ya ahorita. Ahorita hay varios jugadores de Doc. Están tratando de defender esta torre de aquí. Igualmente la alianza de Cole está tratando de defender esta torre de aquí. Perfecto. Están tratando de defender a lo que más puedan. Muy bien. Esta zona de aquí está muy complicada para la alianza de Han. Miren. Todo esto abarca una marmota, un nodo. Hay varios nodos que estorban. Lo malo es que cuando hay nodos estorban un poco el camino. No sé, me gustaría mucho que The Ants implementara una opción de poder mover los nodos. Cuando tú tomas un nodo, sería muy bueno moverlo. Porque aún así, imagínate, esto gasta terreno. Imagínate, aquí entraría otra persona y solo por este nodo no puedes hacer TTP. Aquí por esta marmota ya no se pueden ubicar nadie más. Imagínate eso. Aquí otra, aquí otra. Aquí entran 3 personas, gente. Fácilmente. Pero por el tema de nodos solo se limitan a 2, si es que no estuviera esto. Y este nodo de acá que también estorba, miren. Qué locura. Aquí te roba mucho espacio, miren. Ay, qué bárbaro. Esos nodos quitan mucho. Dice, sería bueno que donde coloques una torre, te hagan TP a todos los que están dentro por acá. También. Tienes mucha razón, Arnaldo. También sería muy buena esa función. Exacto. Sería muy bueno también. Exacto. Sería bueno también. Bueno, ahorita vamos a ver posiblemente algunos cambios. Creo que ya le han de haber llegado algunas quejas por tema de las bonificaciones de cada zona a los desarrolladores. Aún así son algunas quejas en sí. También verán, en la alianza de Cole hubo un problema. Eso me enteré un poquito del lore que estaba pasando. Había algunos jugadores que silenciaron. Silenciaron. Algunos jugadores de la alianza de Cole están silenciados, ¿vale? No sé qué es lo que pasó. Me parece que tal vez tuvieron una discusión con otros jugadores de otras alianzas. Porque sí, cuando tú tienes varios reportes de otras alianzas hacia ti, te hacen un mute temporal. Depende de la gravedad de qué es lo que hayas dicho, a quién hayas discriminado, no sé qué es lo que haya pasado. Te hacen un mute. No sé qué jugadores ahorita están muteados, pero uno de esos es Fuel. A Fuel le mutearon, no puede hablar ahorita. Ahorita Fuel de Flame no puede hablar. Otros jugadores, no sé si es... Fuel de Flame es uno de esos, porque hasta ahorita no lo he visto hablar y me dijeron que a él lo mutearon. Pero de ahí otro jugador no he visto. No he visto otros jugadores. Por ahora los han muteado. Los han muteado algunos. Igualmente mutearon otros jugadores de otras alianzas. Llegaron muchas advertencias, ¿vale? Llegaron muchas advertencias también. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Aldo? Dice, hola, Tony. Madrugando un domingo. Exacto, gente. Hay que madrugar. El que madruga, Dios le ayuda. Por ahí dijo a Yorgi. Exacto, gentito. Entonces ahorita les mutearon. No pueden hablar. Pero sí, pelear sí pueden, pero hablar ya no. Ahorita están defendiendo bien cada alianza sus torres. Por ahora no se van a dejar caer las torres. Van a defender hasta lo que quede de tiempo. Dice, ¿será por reírse de Tiwili? No lo sé. ¿Pero quién se está riendo de Tiwili? Dice, no, es de otra alianza. Es de otra alianza. Los que mutearon. Por aquí a Fuel de Flame no veo que haya hablado. Me imagino que alguien me dijo que a Fuel lo mutearon. No sé si sea cierto. Porque hasta ahorita Fuel de Flame no lo he visto hablar.
Solo vi una captura que mandó el grupo de Discord que le mandaron una advertencia. ¿Cuántos jugadores en línea ahorita en Call? Hay 32, no hay muchos. No hay muchos. Usualmente cuando hay pelea hay arriba de 50. Entonces, ahorita van a esperar su mejor horario, que sería más tardecito. Más tardecito estaríamos hablando dentro de 1 o 2 horas, puede ser. O si no, esperar al reinicio para que se recuperen un poco de energía y ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Sí, todavía CTLS no va a construir, mira. Se les terminaron, se les terminó el material de construcción. Por acá, TIG. 1 minuto para construir. Veamos si es que tiene más material y sigue construyendo. Vamos a ver, es que ahorita el material es crucial, gente, no perder. Apenas hablamos fuera de la alianza. Ya veo, Yuki. Ok. Sí, es que eso es lo raro. No sé si otros jugadores de otras alianzas lo reportaron o no sé qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? No sé qué es lo que pasó. Pero bueno. Como es mute temporal, no hay problema. No hay problema, gente. Ok, siguen presionando. Aquí también están destruyendo la torre de Han. Han ahorita está peleando. Mientras Tig no puede hacer presión, están dando prioridad a llegar en la parte de abajo. Ahorita la alianza de KTA también ya tiene terreno aquí y no es tan complicado llegar a la batalla también. Solo con una torre llegan rápido. Alguien en call está informando a los jugadores cuando bromeamos en el chat de la alianza. Te han informado muchos R4. Ah, ok. Ok. Por acá dice el tío Charo, deja dormir, Tony. Madruga, tío Charo, madruga. ¿El qué? Madruga, Dios le ayuda, dicen por ahí. Alguien en call está informando a los jugadores cuando bromeamos en el chat de la alianza. Se han informado muchos R4. Entonces hay un topito entonces en la alianza de call. Porque yo usualmente no muestro yo las conversaciones que hay en las alianzas. En directo. Me parece ser que alguien está... No lo sé, gente. Me parece que hay algunos infiltrados en la alianza de Call. Parece ser, ¿no? ¿Qué creen? Porque llegar información de las bromas que hacen. Obviamente, ya saben, en cada alianza hay un humor que tienen, ¿no? Hacia una persona o hacia diferentes personas, ya saben. Entonces... me parece ser que alguien está filtrando información entonces. Imagina con el dinero que gastó Fuel, dice, que lo baneen permanentemente. ¿Qué va? Es que banearte permanentemente es ya llegar a un extremo. Creo que por mala actitud te banean hasta un mes, pero no te banean permanentemente. Banearte permanentemente es cuando, por ejemplo, quieres pedir devolución en el juego o algo así. Violar ese tipo de reglas. Ahí sí. Dice, se usa para silenciar a los creadores de estrategias para que nos resulte difícil dar instrucciones. Ah, ok. Ah, ok. Entiendo. Entiendo. Vale. O sea, me estás diciendo que las otras alianzas... Pero este nivel ya es otro nivel de estrategia, gente. Entonces, me estás diciendo que las otras alianzas están denunciando a los R4 de otras alianzas para que así los muteen y ya no puedan organizarse para hacer anuncios o ese tipo de cosas. Porque imagínate, si denuncias a muchos jugadores de los R4 de otra alianza, en sí tendrías que degradar y mandar a otros jugadores para que se puedan hacer comunicados. Y como dice Soul, se dificulta mucho el tema de dar instrucciones. Y tienes razón también. Pero ¿qué nivel es eso de estrategias, gente? O sea, están aprovechando todo lo que les ofrece el juego. Pero ¿qué nivel? ¿Qué cosas lo que aparece en estos barren, gente? Pero qué cosas. Sí, se me hacía raro, porque en sí, hasta donde sé la alianza de Call es normal. O sea, en chat de alianza nunca comentan cosas malas. Más bien siempre animan a seguir luchando y a tener batallas amistosas. Pero es raro que tengan peleas.
Eso se me hacía extraño. Yo pensaba que tenían mala conducta. Ah, no, entonces no fue por eso. Ok, ok. Ok, ok. Entonces por eso. Dios santo, pero ese nivel, ¿dónde lo van a ver, gente? Para que vean y puedan aplicar diferentes estrategias también, gente. A ver, déjame ver por acá. Todavía CTLS no ha construido nada. Torre de acá. Ojo, la alianza de TIC sí tiene material de construcción. ¿Cuánto le tomó a TIC llegar acá? Déjame ver. Algunas torres. Aún tienen todavía material, miren. Adapta, hi. Welcome, welcome, bro. Listo. Me sorprendió lo que dijo Soul. Me sorprendió. Porque, no sé, me parece que Soul también le llegó una advertencia. A ti también te llegó una advertencia, Soul. Porque si a Soul le llegó una advertencia de que lo iban a mutear gente, entonces tiene razón de que posiblemente estén aplicando esa estrategia de reportar a R4 para dificultar las instrucciones. Me parece que a Soul le llegó la advertencia. Y tiene material de construcción, qué raro. Ahorita sí, la alianza de... Está muy limitados. La alianza de Colt. Ya no tienen más material, tienen que esperar un poquito de tiempo para que se regenere. Dice, yo mismo fui denunciado. Dice, muy rara vez maldigo en el chat. Dije joder en el chat cuando T capturó la residencia sobre la Maravilla del Norte que teníamos de delante. Ah, ok. Lo suficiente como para recibir una advertencia. Ah, ok. Todo fueron frases sacadas de contexto. Eran bromas consentidas entre amigos y compañeros de alianzas. Ok, ok. Vale, vale. Hasta Soul, imagínense. Vean, a la final es como... es como un mute, no es que sea un ban. Banearte es como decirte que no puedes hacer nada. Es como ponerte un rango cero, ese sí es cosa grave. Pero en sí, bueno, a la final es criterio de cada persona. Pero ¿quién pasa esas capturas? No lo sé, gente. No lo sé. Por eso me parece ser que en la alianza de Colo ahorita tal vez tengan un infiltrado que esté mandando información a otras alianzas. Porque en sí a veces pasa así. A mí me pasaba mucho cuando llamaba a jugadores de diferentes servidores. Es que no sabes qué jugadores entran a las alianzas. Era Tony y ya me quiere echar la culpa a mí, Arnaldo. yo no filtro nada de información de las alianzas. Nada, nada. Lo único que filtro la información es los directos. Sí, estadísticas y ese tipo de cosas. Por eso sí, cúlpenme, nada más. Nada más, gente. Pero qué raro, ¿no? Es así. Verán, es lo que me pasó también en anteriores islas. Me pasó con una alianza que se llamaba Hot. Sí, se llamaba. Igualmente habían conversaciones que nosotros teníamos de chiste en nuestros chats. Y había infiltrados también. Igualmente sacaban capturas y sacaban de contexto todo. Y esas estrategias funcionaban en la isla porque como habían capturas donde nosotros decíamos que de chiste que íbamos a atacar a ciertas alianzas, sacaban de contexto y todas las alianzas se volvían contra nosotros. Es que hay diferentes estrategias también. Es una locura eso. Tony el espía, me dicen por acá. Dice, soy mod y aún así podría silenciarme. Así que tengo que tener cuidado con las palabras que se usan. Entiendo, Soul. Entiendo. Bueno, a la final sí, tienen mucha razón. No hay que decir, obviamente, palabras vulgares en la zona de temporada. Bueno, es por tema de respeto, ¿no? Es así. Pero bueno. Me sorprende mucho de que tomen muy en serio solo una palabra que diga un jugador. Una vez. Por ahora creo que ya no van a decir nada en el chat de temporada. Nada, me imagino. Solo por ahí tratar de conversar con algunos jugadores y así sucesivamente. Ah, eres de la India. Indonesio. Ok. Y Adapta está en la transmisión, gente.
Ok. Van a defender esto de acá. El siguiente objetivo es defender esto de aquí también. Porque posiblemente se venga una batalla también por acá. Miren, la alianza de Doc también ya no tiene más material. Ahorita están muy cortos de material de construcción. Muy cortitos. A ver por acá. TIC sí tiene, miren. No sé si a partir de aquí tenga más material de construcción. Porque si TIC tiene más material, llegan aquí, quitan una torre por acá y estarían llegando a la intercepción de la siguiente batalla. Ok. ¿Estará haciendo ataques robot a la marmota? ¿O todavía no? No todavía. Pero parece ser que están atacando torres. Ah, no, más bien defendiendo las torres. Ok. Ya Soul y Robot ya están por acá. A ver, acá está Floji. No veo a Capal. Ah, no, acá está Capal. Está Capal por acá. ¿Dónde estará Soul? No veo al robot. No veo a Robot cerca. Me parece que está mandando desde lejos. Acá está Robot, sí. Robot y Capal están aquí. Están empezando a defender las torres. La barbaridad miren, de líneas. Doc también ya está preparándose para defender. Está tratando de defender y mantener a raya la alianza de Hank. Dice, no esperaba eso de Tony, dice. Pero ya vimos que las personas no son como uno cree, dice. Ay, Dios. Yo estoy a favor del campamento. Sí, si me dicen de quién estoy a favor, yo estoy a favor del campamento rojo en sí. Porque yo estoy agradecido con la alianza del campamento rojo. En sí, de Cole. Yo no soy de filtrar información, gentito. Pero ya saben, la gente es así. Solo por decir una grosería, tal vez en el chat de temporada te pueden banear, gente. Llegar a esos extremos. Y usualmente los latinos, ya saben, la gran mayoría de latinos son de sangre caliente. Y cuando hay algo que les afecte, ya saben qué es lo que sucede. Un latino así no es de quedarse tranquilo. Lo digo porque yo tenía una alianza. Claro, yo tenía una alianza latina en sí. Y tener alianzas latinas, gente, yo admiro mucho a los que tengan alianzas latinas, 100% latinas. La cantidad de toxicidad que hay en una alianza latina es bárbaro. A menos de que te guste ser tóxico, ahí sí es otro tipo de tema. Pero de ahí, gente, tener alianzas latinas sí es muy pesado. Por eso preferí mejor irme a alianzas mixtas. Donde haya de diferentes idiomas. Porque una alianza full latina, gente, es demasiado tóxica. Yo ya viví una experiencia como esas. Mi sueño era tener una alianza 100% latina, gente. Pero se fue derrumbando poco a poco por los jugadores que llegaban. Tony, hablando, ¿cómo va tu Barren? Va bien. Estamos muy bien. Estamos luchando perfectamente. Hasta ahora vamos bien. Vamos muy bien, crack. Dice H2K, somos casi full latinos. Y B, somos bien tranquilos. Puede ser excepción. También puede ser excepción. No digo de todos. Puede ser excepción. Pero la gran mayoría son muy tóxicos. Eso sí. En nuestro bar, en los días de insultos eran de pan de cada día, dice por acá. Ya veo, tío Charro. Ya veo. Bueno, en H2K creo que sí es diferente. En la anterior Barren, en la primera versión que fue, nos enfrentamos a H2K. Eran alianzas full latinas en sí. Y como tú dices, Misael, sin duda son muy tranquilos, eso sí. Tienes razón en esa parte. Y Han y KTA, equipos muy fuertes, dice. Definitivamente son muy difíciles de pelear. Sabíamos que esto sería muy difícil. Ya veo de Soul. Pero Soul, ya sabes. Cuando algo es fácil, es aburrido. Tú ya sabes, Soul. Lo importante está en la complejidad. Cuando algo es difícil, y si logran mantenerse fuertes, y aunque sea muy difícil, aunque parezca, si logran ganar, les va a dar mucha alegría a la alianza. ¿Cómo estás, John Mar? Bienvenido. Hola, Tony. ¿Cómo van las peleas? Van muy bien. Van muy bien, crack. Van muy bien. Ahorita el campamento rojo ha perdido terreno, pero están ahí tratando de defender sus territorios por ahora. Los dos latinos fueron muteados. O sea, los dos latinos que están en la alianza de Cole. ¿Y quién? Fue el de Flame, me dijeron que le mutearon.
fue el de Flame. Sí me dijeron que lo mutearon. No sé si a otro jugador le mutearon o a varios. Dice, sí, es que el líder nos manda rango 0 si decimos algo. Ya veo, Misael. Eso es muy bueno. Trata de controlar las alianzas. Por ejemplo, si yo trataba de corregir a un jugador, por ejemplo, en una alianza latina que yo tenía, más enojados se ponían. Es así, usualmente pasa. Pero me parece bien que hay alianzas que den buen ejemplo. O sea, alianzas latinas que den buen ejemplo. Es así, es mucho mejor. ¿Cómo van las kills por alianzas? Las kills por alianzas, eso sí no lo vimos. Verán, kill de muertes. Hasta ahorita van así. 4.6 la jugadora Tiwili. El tigre árabe ya no va a subir porque no están luchando. Ahorita Robot ya está entrando 3.4, gente. Miren, ya está alzándose en kills. Ya está alzándose en kills. El chinito de gafas 3.2. Capal está en 2G. Ya están subiendo las kills, gente. Miren. El buen Robot ya se está farmeando las kills. En tema de muertes por alianza. Tig va a tope. 13. La alianza de Cole ya está en 12. Ojo. Es que sin duda las dos alianzas más fuertes de este barren van a estar a tope de kills. Porque en sí están luchando demasiado. Sin cola hasta el final. Ya veo, Yomar. Exacto, exacto. Sin cola hasta el final. Hay que llevarlo así. Ahora están bien, miren. De TLS en sí, el líder y algunos jugadores fuertes de CTLC están farmeando, pero arriba algunos están ya llegando a arriba de 10G en total. Dice, amanecimos agresivos, dice. Buen día, Tony. ¿Cómo estás, Harmonic? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Y aquí están presionados, gente. Uf, miren la barbaridad. Ahorita están defendiendo a tope las torres. Van a tratar de defender a tope las torres. Acá CTLS, veamos si ya tuvo material para seguir construyendo. No, todavía. Y en tema de construcción, en 17 minutos ya no hay más material de construcción, gente. Las alianzas, listo. Ahorita la alianza de Cole ya tuvo material. Pero miren, no quiso conectar directamente la alianza de Cole. Saben que no tienen muchos jugadores y luchar ahorita no vale la pena. Voy a mandar a volver mi unidad para luego mandarla aquí a la torre a construir. Por ahora no vale la pena luchar. Ahorita lo que van a hacer es mantenerse al margen. Van a buscar otro momento más indicado para coordinar un ataque ahí certerito. Un ataque certerito. Eso es muy importante. Buscar un horario donde les facilite luchar. Donde les facilite luchar sin duda. ¿Listo? Esta torre también está destruyéndose. Esta torre de acá, la alianza de Cole también se le está dificultando defenderla. Esta torre de acá, Doc, la tiene a 100%. Entonces significa que ahorita la alianza de Han está dándole pelea a la alianza de Cole ahorita. No hay muchos jugadores de Cole ahorita, como pinta esto. No hay muchos. Uf, si esto estuviera activo las marchas, gente, la verdad no se pudiera ver ni siquiera los hormigueros. Una barbaridad. Pero va bien. Admiro mucho que estén ya. Ya estamos 1 hora y 15 minutos, gente. Eso significa que ahorita en tema de lucha ya están entrando a 7 horas de lucha. Una barbaridad. Quedarse despierto 7 horas de lucha. Imagínense en eso. Sin parar. Estas alianzas, gente, mil respetos. Mil respetos, gente. ¿Cómo va la torre de Tig? Todavía va 15 minutos todavía hasta que termine de construirse. Pero no sé si tenga más material para seguir presionando, si no se vayan a quedar más atrás. Es que ahorita es crucial el recuperar material. Dice Tony, por lo que recuerdo, esta cuenta alguien te la prestaba de esa alianza, pero tú porque no participas en las batallas. No. Esta cuenta es una granja, crack. Ahorita ya tengo una cuenta que la puedo disponer y hacer transmisión cuando yo quiera por ahora. Ahorita me regalaron esta cuenta, es una cuenta granja. No es una cuenta prestada. No es una cuenta prestada esta vez. Porque si tuviera una cuenta prestada, gente, no podría hacer transmisiones. El tema de batallas, ya saben, los jugadores quieren divertirse y luchar. Entonces, ese era el tema de las anteriores transmisiones. Que usualmente no podíamos hacer transmisiones cuando nosotros... o cuando había batallas muy buenas. Entonces, en este caso, sí ya podemos hacer transmisiones más libres. Por ahora no voy a participar en luchas porque esta es una granja. No es muy fuerte. Apenas tiene T8 y ya tiene T9 desbloqueadas.
Y en estadísticas no está muy fuerte. Más bien si yo ataco aquí soy como una mosca nada más. Soy como una mosquita. Es como una mosquita nada más, molestando nada más. Estaría solo molestando en sí. Dice, lo peor es que le dieron la cuenta y ahora hace menos directos. Dice, quedó dormido. Ya saben, ¿por qué hacemos menos directos? Porque no hay muchas luchas. Al inicio no había muchas luchas por el tema de las bonificaciones. En sí, esta sí, como dice Arnaldo, sí me quedé dormido. En eso sí tienen razón. En eso sí tienen razón. En eso sí tienen razón. Ok, ya mandé la unidad aquí para que siga construyendo por ahora. TTLS todavía no tiene más material. Toca esperar. Dice, está bien, dice que les caiga moscas en la comida, dice por acá. También tiene razón, hermano. Tiene razón. Pero sí, más bien es regalar puntos en sí. Es que si ataco, más bien regalo puntos. Por ahora no me voy a enfrentar. Es que en sí enfrentaste a estos jugadores, gente. A menos que haya muy poquitos y quieran llenar agrupaciones. Miren, aquí está Fuel. Él está atacando, pero no le veo comentando en el chat. Aquí Capal haciendo agrupaciones igual. Dios santo, todavía tienen para seguir gastando hormigas de la temporada, gente. 7 horas casi de lucha. O sea, ¿se dan cuenta de la barbaridad? Y fue el de Flame, todavía tiene más energía. Ya Robot creo que está desgastado ya. Robot está desgastado para farmearse la cantidad de kills que tiene ahora. No creo que vaya a seguir presionando, más bien está ahorrando energía. Ok, la torre está en peligro ahorita. 39 minutos de que caiga. Están haciendo muy buena presión. Ahorita Han está presionando muy bien la torre de Cole. La torre de Doc está tranquila. Ahorita la torre de Doc está tranquila. No se le está haciendo muy difícil defenderla ahora. Tony, la nueva hormiga no es buena para PvP. La de guardianas, porque Capal no la usa. Me imagino que no la ha salido. O sea, hablas de la hormiga Pay to Win. O las hormigas del Barren. Ah, la Pay to Win. Ah, vale. No lo sé. No sé por qué no la usará. ¿Será porque prefiere mejor las hormigas de 3 estrellas? Rojas. O sea, las hormigas que tienen 8 estrellas. Porque tú sabes, tener una hormiga ahorita sin estrellas. Porque ahorita todos tienen hormigas sin estrellas. En el tema de la hormiga guardianas. Entonces, me parece que es mejor tener, obviamente tú sabrás, una hormiga 8 estrellas es mucho mejor que una sin estrellas. Obviamente. Pero ya lo iremos viendo. Ya tiene ahorita Capal insecto nivel 84. Ahorita que me fijo, ya le subí un nivel más. ¿Cómo estás, Canalizo? Bienvenido. Bienvenido, crack. Ahorita me fijo, tiene insecto nivel 84 ya. Ahorita ya subiendo los insectos los jugadores. Dice, pero solamente ha salido para comprar 2 copias. Sí, Arnaldo. Solo salió para comprar 2 veces. Asegurando 2 veces. Pero de ahí si tenías suerte podías sacar más copias. Pero ya sabes, esa probabilidad que tienes del 0.001% de que te salga una hormiga que quieras. O que tengas ese porcentaje de que te salga en el evento, muy difícil. Ajá, es por eso, Arnaldo. Solo te aseguran 2 veces en el evento que pasó. Tú sabes, una hormiga cuando sale nuevita, solo puedes conseguirla completar el líder de colonia nada más. Solo completar todas las habilidades y en sí. Tienes que esperar otro evento para conseguir 2 copias más. Y aún así le subiría solo a 7 estrellas. Y tendrías que esperar otro evento para... O sea, tienes que esperar aquí a 2 eventos más para subir a una hormiga 8 estrellas. Entonces por ahora, como no la tienes por ahora para subir estrellas, muy difícil. Ahorita Robot sí la tiene completa. Y la probó en Guardianas. Mandaron por ahí un reporte y está muy buena también. Está muy buena, pero por ahora como no las tienen completas, prefieren tener hormigas 8 estrellas en sí, para luchar y tener mejor rendimiento en el PvP. Porque en sí ahorita Capal está centrado en el full PvP, porque Guardianes es para full aguante. Perfecto, acá están defendiendo muy bien. Ahorita está viendo bastante batalla aquí. La alianza de Cole se les está dificultando poder defender esto. Han viene a rematar con todo, gente. La barbaridad de líneas, gente. Esto que es una barbaridad esto. ¿Qué es esto, gente? Uy,
Ya se me está empezando a laguear el directo, gente. ¿Qué digo el directo? El emulador. Es que la cantidad de cosas que tiene que renderizar el emulador, gentita. Ok. Están avanzando muy bien. Ahora están presionando bien. Acá CTLS, perfecto. Ya tuvo al fin material. Ahorita va a empezar a construir. Va a construir aquí y va a empezar a presionar. Va a empezar a destruir esta torre y van a tomar esta estructura de aquí. Como pinta esto. TIC viene por acá. TIC viene 8 minutos todavía. Sin duda se están quedando muy cortos del material de construcción. Eso es lo que les está limitando ahora. Defendiendo tope. La alianza de Han está defendiendo su torre también. Y acá están atacando a full la torre de Cole. Cole, pero sin duda está defendiendo bien también. Vamos a ver cuántos jugadores hay dentro. Dios, es que está el chinito de gafas. Veamos si es que está la jugadora Tiguli. Es que hay 2 jugadores fuertes ahí, gente. Cuidado, cuidado. Uf, nivel 80. Bueno, no he visto que este jugador suba más el insecto, pero ahorita lo ha dejado en nivel 80. La formación mixta, miren. Esta es la formación de muchos jugadores mixtos que funciona muy bien. Vamos a ver. Otro jugador más potente. Uno que tenga 8.3. Listo, 8.3. Usando la Cicindela que está ahorita en meta. Ok. Tetraponera, Hormiga de la Muerte, Godzilla. 8.1. Es que aquí hay jugadores muy fuertes en Han, miren. Sinceramente. Muy fuertes. Ok. Esa chinche la tiene a 8 estrellas. La jugadora Tiguli, gente. Igual, insecto nivel 84 ya. Ok. Estamos viendo más o menos los jugadores fuertes. Este tiene 8.5. Listo. Usando Hormiga de la Muerte, acá el Cybercerk. Y Godzilla nivel 39. Bien, bien, bien. Bien, bien, gente. Ahora van bien. Vamos a ver si ya lograron sacar algunos jugadores. Listo. Ahorita llegaron hasta Tiwili. Perfecto. Tienen que pasar al chinito de gafas y a la jugadora Tiwili. Pasan los dos y pueden sacar a todos los jugadores. Porque en sí, muy difícil. Están empezando a hacer agrupaciones. Pero no veo a Robot entrando a los ataques. Ahorita Robot anda un poco desgastado ya. Me imagino que está ahorrando un poco más de energía para la siguiente pelea. Ahorita lo que está haciendo presión es Capal. Ahorita está haciendo presión Capal. Tema de kills, déjame ver. Muertes. Capal está en 2.1. Robot de 3.4. Ahí se quedó. La jugada de Tiguli ya está farmeando. Está en 4.7. Ojito. El chinito de gafas 3.3. La jugadora sin duda está haciendo muy buenas kills en este barrio. Y yo con mis 500k en la pro, dice. Pero qué humildes son, dice por acá. Exacto, por Alice. Dice Tony, ¿qué alianza estás? Águila, ¿cómo estás? Bienvenido. Si hablas de mi cuenta principal, yo ahorita estoy en el servidor 166 en la alianza HOS. En la alianza HOS ahorita. Pero si hablas de esta cuenta, estoy en la alianza de Robot. Pero es una cuentita granja. 52 todavía. 52%, muy buena. Lograron sacar a todos los jugadores. Es que ahorita los 2 jugadores potentes de la alianza de TIG están atacando directamente a la torre de Cole. Por eso es que está más tiempo en destrucción esta torre. Pero por ahora ya están dominando la torre. Dios, ahorita se está armando una buena pelea. Ahorita están dándose 2 versus 1. Ojo, gente. Han está presionando bien. Solo que contra Dog no puede hacer mucho. Ahorita la alianza de Han está más bien concentrando todo su poder militar aquí. Todo su poder militar aquí, gente. Y se está formando una muy buena pelea. Ahorita están atacando los de Dog la torre de Han. Y están bastante tiempo de destrucción. Están sacrificando ahí. Ahorita Han también está desgastado, aunque no lo crean. También está desgastado. Pero todavía tienen energía para seguir dando pelea. Perfecto, están haciendo agrupaciones. Sacan a los jugadores de Dog. Tratan de mantener la torre para seguir en tiempo de construcción. Ahorita la alianza de TIG. ¿Qué digo de TIG? La alianza de Cole. Listo, están construyendo tranquilamente, no hay problemas. Vamos a ver si hay agrupaciones. Perfecto, el chinito de gafas y este jugador están armando agrupaciones. Que se viene. Oh, 2 agrupaciones de seguidas. O están atacando directo, déjame ver. No, está atacando directo. Ojito, ojito. Se viene ataques arrematadas. ¿Cómo estás, Keylor? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí.
Se vienen las estrategias, gente. Se vienen ataques directos. Muy buena por esa parte. Están presionando muy bien. Acá déjame ver esta torre. La alianza de Doc ni sin muta. Esta torre de acá está sin tiempo de destrucción. Está tranquila. Ojo, KTA viene en acción. Ya se viene el problema también. KTA, no me había dado cuenta que había una torre por acá. Y KTA hay varios también. KTA viene ya a enfrentarse contra Doc. Y esto ya se viene 2 versus 2. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Se viene la siguiente pelea, gente. KTA viene contra Doc. Y la alianza de Cole contra Han. Se viene, gente. Malafam, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, saluditos. Se viene, otra vez. Vamos a ver qué jugadores están dentro. Es que empiezan a armar agrupaciones. Sí, sin duda están armando muy buenas agrupaciones. Esta jugadora de Han también. Uf, también va, sorprende. Es que estas formaciones, gente, arriba de estrellas a full. Lo de dinero que hay ahí, gente. Imagínate, yo estoy en el servidor. Yo estoy en el grupo 1. Yo creé mi cuenta antes o mucho más tiempo antes que estas cuentas. Y yo recién tengo una estrella roja a las 3 hormigas de mi pro. Y estos jugadores ya tienen a 2 hormigas, 8 estrellas. La cantidad de dinero que se invirtieron ahí, gente. La cantidad de dinero que se invirtieron. Acá déjame ver. Igualmente, mira, 2 estrellas, 2 hormigas a 8 estrellas y una estrella roja. Una barbaridad, gente. Dice, ¿por qué día vas en la isla? Ahorita estoy en el barrio, no estoy en la isla. Pero estoy igual de tiempo que este barrio. Estoy en el día 17. 17 vamos más o menos. 17 días hasta que termine otra vez el barrio. Perfecto. Están empezando ya a destruir la torre. Ojito. Uf, llegó el chinito de gafas. Déjame ver la jugadora Tiguri igualmente. Insecto nivel 84. La Proata no la lleva todavía 8 estrellas. Eso me hace extraño. Pero aún así da muy buena pelea. Da muy buena pelea. Aquí hay un Kimchi. Ok. Muy buena ahí. Están presionando muy bien la torre. Ahorita la alianza de Core se les está dificultando mucho. Déjame ver, el robot no creo que esté en línea. Sí, se desconectó hace 15 minutos. Y está por acá. Creo que estaba haciendo agrupaciones. Déjame ver la marmota. No veo ni siquiera todavía el ataque de robot. Pero AD, miren, llegó a 1.3G. Ojito. Se viene la pelea. Y ahorita robot anda desconectado. Ahorita Capal está en manos de Capal de poder defender lo que más pueda la torre. Sí, Capal está haciendo agrupaciones a lo que más pueda. Fuel de Flame también están haciendo agrupaciones de lo que más puedan. Pador 3 hormigas 8 estrellas igualmente. Insecto nivel 59. Soul también está armando agrupaciones. Ojito. Que Soul ya tiene estas hormigas. Miren, qué barbaridad. Qué barbaridad las hormigas que llevan, gente. Están armando muy buenas. Aquí Yuki está atacando a este jugador de TIG. Ok, quiere farmear un poco de recursos. Están empezando a armarse las buenas peleitas, gente. Ok. La alianza de Han está defendiendo su torre. Logró sacar a algunos jugadores. Acá vamos a ver a la alianza de Core se le está diciendo muy difícil defender la torre. Cuidadito que puede caer dentro de poco. Todavía queda tiempo, pero aún así viene la presión por parte de 2 alianzas. Porque por acá KTA está por conectar también. 4 minutos para que termine de construir esta torre. Y una vez construyan van a empezar a invadir territorio de Doc. Y Doc la va a tener un poco complicada también. Por ahora Doc, como no está centrada la alianza de Han en destruir a Doc, la KTA va a hacer el trabajo también. KTA sin duda la siguiente pelea puede ser aquí o acá. Esta sería la siguiente pelea. Aquí están más cerca. Esta es la torre que está más cerca. Y aquí es donde van a empezar a hacer la presión. KTA va a seguir presionando y va a terminar 2 versus 2 al final. Por acá dice, yo soy free to play, Tony, y tengo 3 estrellas rojas en una Crimson y 4 estrellas en la diente y 3 en la saltarina. No metí ni €1, dice. Empecé en el servidor 464. Ya veo, crack. Ya veo. Entiendo. ¿Cómo va la torre de CTLS? Déjame ver. CTLS, 14 minutos todavía. En la alianza de TIG ya lograron construir, pero como lograron construir, ya no tienen más material para seguir construyendo. Es que ese es el tema. Cuando ya te quedas corto de material, es difícil. Y ahorita hasta que llegue CTLS a la batalla donde se está armando una muy buena pelea, va a tomar bastante tiempo todavía. Estamos hablando que estas 2 horas que quedan de lucha
quedan de sobra. Y hace falta más todavía. Y hace mucha más falta. Uy, es que... Gente... TTLS tiene que llegar rápido para dar un poco de soporte. Y así quedar las cosas igual. 3 versus 3. Y cómo va. Perfecto. Listo, listo. Está siendo difícil atacar esta torre. Pero vamos a ver la alianza de Cole. Muy bien, están defendiendo lo que más puedan. Pero aún así empiezan a rematar, a rematar. El chinito de gafas está lleno de energía. Ok. Mira, aquí está usando esta hormiguita de aquí. Aquí está usando la guardiana, miren. La guardiana pay to win. Y obviamente sin estrellas, miren. ¿Qué tan buena será? Miren, la pone de primera línea. Es que esta da escudo. ¿Se acuerdan que esta hormiguita daba escudo? Entonces sin duda va de primera línea ahí. Déjame ver acá. No sé si alguien tiene un reporte que me pase de esta hormiguita cuando la atacaron. No, todavía no hay reportes. Veamos algunos reportes de otros jugadores. A ver cuántos se han alzado en estadísticas. No vemos. No vemos reportes. No, por ahora no hay reportes. No hay reportes. Vamos en chat de temporada. Un poco. En alianza. Poco. Veamos si nos comparten algún reporte por ahí. ¿Cómo estás, Gabriel Salazar? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita. Vean, no olviden dejar su poderoso like. 10 likes para 50, gente. Ustedes pueden. Para llegar a los 50 likes. A ver, déjame ver por acá. Ok, listo. Lograron sacar a los jugadores de Han. Pero se le está diciendo difícil ahorita a los de Cole poder defender la torre. Ahorita Capal está dando la super batalla aquí. Super batalla la está dando aquí a tope, gente. Super batalla acá. Déjame ver aquí. Listo, están ahí a la vanguardia. Como tiene ahorita acceso Kate a esta zona de aquí, o en sí a esta residencia, pueden hacerse TP libremente por acá. Y por eso es que están algunos jugadores libremente por aquí. Ya están preparados para la siguiente batalla también. KTA viene por más. Hijo, y estos jugadores no paran tampoco. KTA viene por más, gente. No va a dejar descansar al campamento rojo. Ya saben, una vez empezó la lucha ya no hay vuelta atrás. Aquí hay que darle todo al por todo. Y las estrategias que se armen van a ser cruciales. Esta torre muy buena. Está entrando en tiempo de destrucción esta torre de aquí. 17 minutos. Perfecto. La alianza de Cole está defendiendo ya su torre y está en tiempo de construcción. Dice, bien, bien gana. ¿Quién ganará? ¿Me preguntas quién ganará o bien ganará? Si me preguntas quién ganará, difícil deducir. Ah, vale, ¿quién ganará? Difícil. Por ahora es muy pronto decir quién podrá ganar. ¿Quién podrá ganar? Hasta que se venga un 3 versus 3. O quién pueda desgastarse primero. Bien, bien, Yuki me pasó un reporte. Listo, te agradezco, Yuki. Pero si tienes un reporte donde está la nueva hormiga guardiana, Yuki, sería muy bueno. Listo, Yuki, te agradezco. Ahorita lo vi en el chat de Alianza. Te agradezco mucho. A ver cómo van las estadísticas del chinito de gafas. Bárbaro, gente. Ya está a 2.5. Dios, imagínate. Ya mismo están llegando a 1000% de vida. Una barbaridad lo que se cargan de vida con las hormigas del Barren. Digo, con las hormigas de la temporada. 983. 944. 949. Imagínate la cantidad que puedes llegar con esas estadísticas. Uy, no, es que imagínate, yo veo estas estadísticas y me quedo tieso. Me quedo tieso. Yo con podríamos ir con stats altos de todas las hormigas de la temporada y así, estadísticas y estructuras. Yo llego a 1.3k de daño y en 500 de vida. Pero estos jugadores de enfrentarme así con mis unidades, muy difícil. Muy difícil, gentita bella. Una presión 2.5, 2.4, 2.3. Una barbaridad, gente. Ahorita se viene muy buena presión. Acá estamos viendo. El buen Pochota. Dios santo, es que el buen Pochota viene y se carga con todo, gente. Pochota 26 ha donado $19.99. Gracias por el super chat. Gracias, crack. Hola Tony, ¿cómo estás?
Están dando buenas peleas en la isla. Me salieron las hormigas berserker, acacia cornijera, puenteo de lanza carmesí y predadora. Son buenas hormigas y si lo son, ¿cómo puedo? Listo. Bueno, creo que no completó el mensaje del bot. Pero te agradezco mucho. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Pochota? Gracias por esa donación, crack. Y espero que te la estés pasando muy bien. Verás, te salieron la berserker. Verás, Akashi Berserker, te salieron las mejores hormigas del Barrenland. Akashi Berserker, como tú ves, dentro de las formaciones que usan ahorita los jugadores top, es la formación ideal. Déjame ver si acá podemos chequear si es que están dentro. Déjame ver acá. Creo que ya viste. Déjame ver si aquí hay otro jugador que esté usando esa misma formación. Mira, aquí el jugador, el chinito de gafas, está usando esta hormiga de aquí. No mandó su unidad, pro. Déjame ver si la jugadora Tiwili está aquí. No está. Pero en sí, Pochota, te salió una de las mejores. Berserker y Acacia son la mejor dupla que puedes utilizar. Sin duda. Verás, punta de lanza carmesí, podrías usarla. Podrías usarla en tu formación. Predador, algunos dicen que es buena, pero con el combo completo. Pero aún así, yo te diría, crack, que uses mientras la diente gigante. Uses así, verás. Diente gigante en primera línea. Segunda, la acacia cornígera. Y en tercera, berserker sabia. Por ahora, ese tipo de hormigas en ese orden. Yo te diría, porque ahorita, si es que te salieron para completarlas y para subir estrellas, mucho mejor, Pochota. Mucho mejor. La berserker, sin duda, imagínate con estrellas y la acacia con estrellas, las dos hacen un dúo dinámico y muy fuerte. Son el combo perfecto de la isla en arqueras ahora. Yo te diría que experimentes por ahora primera línea diente, segunda acacia y tercera berserker. Para que te vaya de lo mejor, crack. Sin duda, te agradezco mucho por las donaciones, crack. Un abracito y espero que te la estés pasando muy bien. Y así te puedes ir guiando. Por ahora los jugadores ahorita en la alianza de Cole está defendiendo muy bien su torre. 44%. Muy buena ahí, 44%. Deja ver acá los jugadores de Doc. A los de Doc se les está dificultando. Parece ser que están atacando. Ok, están atacando ya directamente. Completaron la construcción los jugadores de KTA. Y ahorita KTA va a rematar. Va a rematar la torre de Doc. Van a dividir fuerzas ahora. Va a ser 2 versus 2 de aquí en adelante, gente. Se viene, se viene. Se viene. Verán. Si me llega el dinero o el pago de hoy de YouTube, estaría haciendo el sorteo de hoy de los 4 paquetes de insectos que se viene de este mes, ¿vale? 4 paquetes de insectos es el sorteo que se viene de los miembros del canal de este mes. Entonces, para que tengan en cuenta, puede ser hoy o el día de mañana, ¿vale? Si es que me llega hoy el dinero, hacemos el sorteo hoy. Y si no, sería el día de mañana, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Dice, hola Tony, voy llegando, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estás tú, crack? Estoy muy bien, Ismael. ¿Tú cómo estás? Bienvenido. Está muy dura para el campamento rojo ahora. El campamento rojo la está sufriendo y está presionándose muy fuerte. Al inicio eran 3 versus 2. Ahorita ya quedaron 2 versus 2. Pero en la pelea de 3 versus 2 el campamento rojo sufrió mucho. Y mucho desgaste también. Ya, Soul mandó el reporte, en serio. Listo, te agradezco. El buen Soul siempre está ahí presente, cracks. Gracias, Yuki, gracias por informarme. Vamos a ver la nueva hormiga, gente, la de guardianas. Pero en sí quiero ver cuántas hormigas tenían en la formación. No tenía muchas, pero podemos más o menos ver. Imagínate, el buen Soul ataca. Ataca con su formación fuerte. Uy, ¿qué nivel es este del despertar? Ya lo tiene de color verde esto, miren. Hijo, el buen Soul va a tope también con la habilidad, gente. Con la habilidad. Ya la tiene en color verde. Ahorita que me fijo. A ver, déjame ver. Por acá preguntan cómo va la torre de CTLS. Déjame ver por acá. La torre de CTLS va todavía a 5 minutos de que termine. Termine y empiezan a presionar a Han aquí abajo. Tig, Tig ya tuvo otro material y está empezando a construir la siguiente torre. Ojo. Tig está rematando también. Está teniendo buen material. Están defendiéndose y atacando muy bien. Ahorita vamos a ver el reporte de esta hormiguita. A ver. Ok. El nivel 2 creo dice. Que sigue creo que después del plateado. Sí. Obviamente es el nivel 2, pero puff.
¿Cuándo desbloqueas esto? Cuando llevas a todas las hormigas a nivel 10 y desbloqueas la segunda metamorfosis, me imagino, ¿no? Una barbaridad. El otro jugador también, no me había fijado, miren. Los jugadores ahorita ya tienen color verde el despertar. Ok. Vale. Listo, listo. 4 habilidades, 46 por muerte de habilidad, 46.000. Mató 26.000 hormigas estas guardianas. Ok. No me parece mal una hormiga melee que haga este tipo de muertes por habilidades y mate bien. Nivel 11, las 6 hormigas básicamente. Más bien, no es llevar... Con que las tengas en nivel 10 y desbloquear la primera metamorfosis ya tienes la segunda habilidad. No es necesario llevarlas a nivel 11, a menos que tengas todavía material. Pero en sí, puff. 4 habilidades. Y 4 habilidades matar 26.000 hormigas, gente. Esta hormiga hace buen daño. Y además tiene una habilidad de escudo, gente, que ya saben que puede bloquear cualquier tipo de daño. Ok. Y esta ni siquiera es la formación más fuerte de este jugador. Y a Soul se le hace difícil, imagínate, 3. Pierdes 3 millones de poder versus 700, que ni le quitas todavía 1 millón. Una barbaridad de enfrentarse a estos jugadores, sinceramente. El buen Soul 1.7, miren, 1.7 de daño. 1.7k de daño versus 2.5, una barbaridad. En esta unidad llega a 2.6 el jugador. Locura. O sea, te da bastante daño la tetraponera también en tus unidades. Una locura, gente. Listo, está muy buena. Me parece muy buena la hormiga melee. No, en sí esta hormiga no es melee, es de a distancia, si no me equivoco. Déjame ver. Pero ponerla de melee sorprende. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Sí, es de distancia, porque en sí esta es la única habilidad que tiene alcance efectivo 1. 5 y 5. Miren, sus habilidades son alcance efectivo 5. En sí, aunque sea de distancia, para ponerla en primera fila, gente, esta hormiguita va muy bien, porque la primera da escudo. Para que lo tengan en cuenta, una barbaridad. La torre de acá, ¿cómo va? Doc, está en tiempo de destrucción. Ahorita ya se le está siendo muy difícil poder defender. Acá también están destruyendo ya 2 torres. KTA viene a presionar y Doc parece ser que tiene problemas en la parte superior. Ahorita la alianza de Cole está presionando muy bien. Creo que se unió a la batalla el jugador Soul. Sí, Soul se está uniendo a la batalla, pero parece ser que no vemos a Robot. Robot está desconectado ahora. 30 minutos desconectado y viene la batalla sin duda muy fuerte. Capal sin duda creo que está conectado. Déjame ver. Yuki, Superfly. Sí, ahorita Capal anda conectado y están haciéndose muy buenas kills. Tema de kills o ranking de kills. Ah, no, le di mal. Aquí es nivel de hormiguero. La jugadora Tiwili está en 4.8 ya. Me imagino que en esto lo que queda, o resto de tiempo que queda de batalla, va a llegar a 5G. Y ahí sigue el tigre árabe. El tigre árabe que ya saben, siempre está en posición 2. Y ahorita el buen jugador Robot, que está en 3.4. Muy bien. El chinito de gafas, aunque tiene muy altas estadísticas, no está farmeando muchas kills. Pero aún así, ¿qué digo muchos? No está farmeando. Sí está farmeando en sí. Está en 3.4, va a entrar. Va a ganar al jugador, al líder CTLS. Y aquí el buen Capal que está en 2.1. Perfecto. Están presionándose muy bien. Déjenme ver cómo va la torre de CTLS. Ya estará... Ya debe haberse completado o no. No, todavía falta 20 segundos. Una vez complete ya empiezan a presionar aquí abajo. Tig viene en camino también. Tig viene en camino para enfrentarse a CTLS. Pero sin duda se está armando un buen colimbo aquí. Muy buena. Tiempo de construcción. Están defendiendo muy bien. Parece ser que ahorita la alianza de Tig... ¿Qué digo la alianza de Tig? La alianza de Hans se está concentrando en destruir la torre de Doc. Muy buena. Ahorita la alianza de Cole está dando un poco de soporte a la torre, atacando a los jugadores que están dentro. Muy buena la estrategia que se están llevando. Muy buena, muy buena. Muy buena, gentita bella. Hola Tony, ¿vos no participas? ¿Cómo estás, Martín? No participo porque esta cuenta no es fuerte, gente. Más bien llego y voy a regalar kills en vez de ayudar. ¿Cómo estás, Orchid? ¿Cómo va la marmota? Ten buen día, Tony. Igualmente que tengas un excelente día, Orchid.
¿Cómo va la marmota? Ahorita el robot no ha atacado la marmota en sí. Ahorita va así la marmota, gente. AD ya está en 1.3. Por acá dice, hola Tony, ¿puedes mostrar el mapa para ver los caminos de esa zona? Así está, mira. Así están los caminos actualmente. En la parte inferior por ahora no hay luchas. Pero en la parte aquí en donde no hay bonificaciones se viene una pelea brutal. Para que tengan en cuenta, miren. Ahorita CTLS ya viene a rematar también. Ya, CTLS ya creo que completó la construcción. Perfecto, ya completaron. Lo primero que va a hacer los jugadores es tomar esta estructura de aquí. ¿Esta estructura qué de bonificaciones da? Déjame ver. Salud de las hormigas arqueras, muy bueno. Y para todo el campamento 1.6. No es tanto la diferencia de vida que te puede dar, pero aún así ayuda. Entonces una vez tomen esto, perfecto. Toman esta estructura y tienen el chance de destruir 2 torres a la vez. Porque están conectadas a la estructura. Entonces van a destruir 2 torres. Vamos a ver la presión por parte de CTLS. CTLS ahorita está nuevito. Está sin nada de gastar. Hongos de curación al máximo. Resistencia al máximo. Y hay la gran mayoría de CTLS aquí activos. Así que se viene una pelea muy buena aquí en la parte de acá. Hasta que llegue Tic también, porque Tic también está en tiempo de construcción. 13 minutos hasta que llegue. Pero hasta que ahorren un poco más de material de construcción será de esperar un poco más de tiempo. Ya saben que por cada hora reúnen 2000 de arcilla. Así que hasta que llegue al reinicio se verán forzados a esperar al reinicio nada más. La torre de acá, tiempo de destrucción todavía, muy buena. Están defendiendo muy bien los jugadores. Están empezando a hacer agrupación a los jugadores de Han. Y a la alianza de Tig. A la alianza de Cole se le está haciendo difícil ahorita defender la torre. Están empezando a atacar. Me parece que este avispón se quedó bugueado ahí atacando. Muy bien, vamos por acá. Déjame ver la torre de acá por parte de Doc. Igualmente, Doc se le está haciendo difícil ya que KTA ahorita está presionando y hay demasiados jugadores de KTA. Miren, para que chequen cuántos jugadores de KTA. KTA son la skin que tienen la de la sandía, gente. Miren. Hasta aquí. KTA es muy activo, sinceramente. Es muy activo. Christopher, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Puedes mostrar el mapa? Ah, listo, ya te leí. Pensé que habían comentado otras personas. Quito. Cuidadito, gente. Se viene, gente. Se viene. Hacemos un poquito esta música que me gusta a mí. Queda muy bien en la batalla aquí. Se viene. Vamos a ver la presión que viene. Muy bien. Está teniendo un poco de problemas la alianza de Cole por defender la torre. Están entrando y que salen, entran y que salen los jugadores. El jugador, el chinito de gafas está mandando su unidad Pro y unidad 1 a defender y atacar la torre. Ojito. Igualmente, ojo. Miren la melee de guardianas. La del Barrenland. Full formación guardiana esta de aquí. Miren esto. Aquí tiene la hormiga de rango. Si alguien le logra pegar, me puede mandar un reporte de esta hormiga de rango de guardianas. Aquí la jugadora Tiwil la tiene ya. La tiene con 4 estrellas. Ojito. Ok. Si alguien logra interceptar este ataque, gente, me gustaría mucho ver. Me gustaría ver esa peleita. Si alguien tiene un reporte de ese ataque. Vamos a ver si alguien intercepta eso. A ver este jugador, por si acaso. Ok, no es otro jugador de KTA. Listo, por ahora más o menos están empezando a invadir. Ok. La torre está ahí atacándola una tras otra los jugadores de Cole. Se le está haciendo un poco complicado defender a la gente. Se está haciendo un poco complicado. Mientras tanto, los jugadores por parte de Cole están tratando de defenderla. Mientras todos están tratando al máximo de poder invadir la torre por parte de la alianza de Han. Han no se está dejando. Ahorita están 2 versus 2 muy parejitos. KTA está empezando a interceptar a los jugadores de Doc.
Pero Doc tampoco se va a dejar muy fácil, así que se están enfrentando jugadores muy fuertes en este Barrenland épico. Sin duda se van a estar empezando a hacer muy buenas kills. Para activar las habilidades del meteorito debo llevar todo a nivel 5 y luego desbloquear o activar cada hormiga para poder liberar la habilidad de meteorito. Sí, debes de activar la primera metamorfosis, Victor. Claro que sí. O sea, llevas las 5 hormigas a nivel 5 y luego de llevarlas a nivel 5, cada una debe desbloquear su primera metamorfosis. Tú sabes que una vez llegas a nivel 5 te permite desbloquear la metamorfosis y luego de la metamorfosis subir la hormiga a nivel 6. Entonces tienes que desbloquear en todas la primera metamorfosis. Y ahí desbloqueas el primer nivel de la habilidad de meteorito, crack. Ahora están presionándose muy bien, gentita bella. Estas dos posibles alianzas que están dándose brutal, gente. Brutal el tema de los agrupamientos, temas de invasiones. Muy buena, defender sus torres, defender el honor de cada una de las alianzas y demostrando de por qué están en este tipo de agrupaciones y sobre todo en esta agrupación del Barrenland. Que sin duda estamos viendo jugadores que prometen mucho que en un futuro pueden ser futuros aliados o posibles rivales si es que se siguen inscribiendo al Barrenland. Que sin duda se vienen buenas peleas. Ahorita la alianza de Doc se está haciendo un poco complicado ya que hay dos torres conectando por KTA. Y KTA, como hay demasiados jugadores activos, están empezando a invadir. Ahorita está la presión por las partes. Doc está empezando a defender sus torres, muy buena. Empezaron a sacar a los jugadores de su propia torre. Y acá a la alianza de Cole se le está haciendo un poco complicado defender su torre. La torre está a 12 o 11 minutos de caer. Cuidadito, cuidadito. Esto es problemático. Sin duda los jugadores de por parte de Han están rematando muy bien. Aquí, muy buena. Están empezando a defender muy bien. La jugadora Tiwili, perfecto. Están empezando a rematar muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Uy, la presión que se viene por parte de Han, gente, es brutal. Están dando prioridad a full atacar esta torre de aquí. Tienen que sacar lo antes posible a sus jugadores fuertes para poder entrar en tiempo de construcción y que no caiga tan fácil la torre. Pero están presionándose muy bien. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. No se olviden dejar su poderoso like. Estamos a 6 likes de llegar a 50, gente. Ustedes pueden. Llegamos a 50 likes. Vamos a ver si alguien... Si alguien... Ya ha llegado. Ver, ok. Se viene la siguiente pelea tal vez. O más bien van a tratar de defender mejor. Esta torre mejor le van a dar prioridad. Es ser que ahorita Soul, déjame ver si mandó un comunicado. No ha mandado comunicados. Pero el siguiente será defender esta torre. Esta torre es el siguiente objetivo. Por ahora no me voy a meter ya que necesita estar los mejores jugadores en esta torre. Muchos jugadores activos en este vale. Exacto, Águila. Aquí hay demasiados. Por lo que más puedas. Dice Tony, me compré las recompensas premium del evento del cangrejo. ¿Hice mal? Del evento del cangrejo. Ah, esto de aquí. No hiciste mal. Si quieres la skin y sacar más skins rápido, no está mal. Más bien te ayuda porque esto son recursos, aceleradores y entre otras cosas que al inicio te ayuda. Pero en sí, yo ese dinero lo hubiera invertido en otra cosa. Pero si quieres sacarte rápido más skins y ese tipo de cosas, subir más rápido las estrellas, es una muy buena inversión. Si es que tu objetivo es subir rápido las estrellas también. Listo. Aquí Doc también está empezando ya a sufrir su torre. Tiempo de destrucción. Hay dos torres ahorita en tiempo de destrucción por parte de Doc. Se le está haciendo un poco complicado defender ahora. Listo. Esta torre parece ser que... déjame ver qué es lo que más... Aquí no hay ataque. Perfecto. Listo. Ahorita van a abandonar esta torre. A lo que pinta esto, gente... La alianza de robot va a abandonar esta torre. No la van a defender. Van a dar prioridad aquí abajo. Ok, CTLS ya está... Ya, listo. CTLS dominó esta estructura de aquí. Y ahorita van a empezar a destruir dos torres. Ok. Y viene la presión por parte de la alianza de Cole. Listo, aquí viene la colisión. Hasta que llegue TIG. Aquí van a igualarse 2 versus 2 en un futuro también. Hasta que llegue también la alianza de TIG por la parte de arriba. Con una torre también KTA puede participar. No está muy lejos tampoco de llegar a un 3 versus 3 también. Entonces, se vienen muy buenas batallas. Por ahora, la alianza de Cole va a centrarse en construir esta torre de aquí. Yo, si es que necesitan espacio, me voy a mover. Si es que vayan a necesitar espacio, si viene una pelea. Por ahora, los jugadores activos que queden
que son ahora, ¿cuántos jugadores activos hay? Hay 30 jugadores activos, necesitamos que varios se sigan conectando. Ahorita el robot se ha desconectado, me imagino que va a ir a descansar porque ha estado luchando durante ya 7 horas. Ahorita ya 8 horas sin duda. 8 horas sin duda de batalla, gente. Imagínate la cantidad de energía y de resistencia que tienen estas alianzas. MCMC ya volvió a activarse, va a empezar a ayudar a la alianza. Capal, sin duda, gente, un jugador que parece que no duerme. Capal está 100% activo ahí, tensionando muy bien. Vamos a ver, hasta que se sigan conectando los jugadores y llegue el horario muy propicio para cada uno de ellos. Ahora van a dar prioridad a construir esta torre. Y el siguiente objetivo es destruir estas de acá. Perfecto, perfecto. Listo. Muy bien, empiezan a reunirse los jugadores por la parte de acá. CTLS viene con la rematada. Viene a rematar, gente. Cuidadito ahí. CTLS empieza a hacer agrupaciones para empezar a invadir las torres. Y en tiempo de destrucción 2 torres, que van a tardar un tiempo. Hasta que llegue el estado de protección llega 1 hora y 34 minutos todavía, gente. Así que tenemos todavía un poquito por disfrutar hasta que llegue la batalla. Pero creo que la batalla más buena que se llega va a ser después del inicio. Después del inicio van a retomar las batallas. Les va a dar tiempo por lo menos de unas 6 horas por descansar. No son 6 horas. ¿Cuántas son? De 16 hasta la 24. Son 8 horas. En sí son 8 horas de descanso. No son 6 horas. Son 8 horas de descanso en la cual regeneras bastante hongo y resistencia también. Tony, ya puedo subir mi mantis a 7 estrellas. Pero me quedo sin insectos dorados en las demás formaciones. No importa. No importa, Keylor. No importa. Prioriza ese insecto. Así vas a hacer más daño a la marmota. Ya que como estás en un servidor nuevo, prioriza eso. Sí, saca rápido el de 7 estrellas. No sé qué top quedaste en la marmota, Keylor. Espero que te haya ido bien y hayas quedado en el top, para que sigas farmeando más fragmentos y saques rápido la skin de la marmota. 25 minutos, ok. 25 minutos hasta que se construya. ¿Cuántos jugadores dentro? 16. Si no se llega a llenar rápido, llego a ayudar. Es que no llenan rápido. Ok. Los jugadores ahorita van a descansar. Buen descanso por ahora los jugadores. Van a empezar a presionar y construir torres. Listo. Déjame ver por acá. Ok, este jugador atacó uno de Han y le robó bastante recursos, ojito. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, un saludito para ti. Deja ir esa torre, perfecto. Dice súper mal, dice. Me ganan muchos de mi alianza, ya que no tengo buenas hormigas. Ya veo, Keylor. Pero quedaste dentro del top. Si no tengo muerte la diente o la diente gigante, no hago mucho. La arqueada delgada también ayuda, crack. Puedes usarla. Sí, es que tú todavía no tienes, como por ejemplo la saltarina o ese tipo de hormigas que ayudan también. Ya hace falta. Perfecto. 24 minutos todavía en tiempo de construcción. Ahora van a estar tranquilos. Tig, ¿cuánto va a tardar? 1 minuto. Ya mismo termina. Vamos a ver cuánto van a tardar. Ahorita ya desmantelaron por acá. No desmantelaron nada. Más bien, sí, parece ser que sí desmantelaron torres. Ahorita va a llegar Tig. Y Tig está, por ejemplo, si construye una torre justo a esquinita, parece ser que sí puede conectar directamente con la torre. Déjame ver. Voy a comprobar esto. Sí, conecta. A ver. No logran. No, sí logran conectar. Ya hay espacio suficiente para colocar una torre. Con una torre conectan a la estructura de aquí. Y aquí CTLS va a tener que luchar contra Tig forzado ya. Ojito, que se llega a la batalla. Con solo decirte que no quedé en el top 50. ¿En serio no quedaste en el top 50, Keylor? Bárbaro entonces. Y por favor dormir. Pero ninguno hemos hecho ninguna tarea de área. Ya veo, Yuki. Ya veo. Es que todos han gastado toda su energía a luchar nada más. Dice, es increíble el tiempo que demanda el juego. Yo juego por tiempos muertos en mi trabajo, pero cuando hay acción, en mi alianza me agarran ocupado. Ya veo, Cristian. Sí, es así. Verás, el juego, si a ti te gusta mucho la guerra y estar bastante activo en el juego, sin duda el Barren Lands o la isla es uno de los eventos que es bueno para ti. Sin duda, crack.
Pero para aquellos que tienen como ti tiempos muertos, donde pueden aprovechar cuando tienen tiempos libres en su trabajo y así, pues pueden aprovechar. Pero aún así no se disfruta al 100%. Ya saben, cuando hay ocupaciones. Pero en sí puedes estar ahí a tope. Hola Tony, buenos días. Gracias por la transmisión. Gracias a ti por estar aquí, crack. Aquí estamos viendo los Badlands, sin duda los más épicos, gentita bella. Sin duda, puff. Te vienen batallas muy buenas. Después del reinicio creo que retomarán una batalla muy buena, sin duda. 1 hora y 30 minutos todavía que quede el tiempo de descanso para las alianzas, gente. ¿Cuál es el número 50 de Marmota? Yo solo pego 300 millones aún. Ya veo. Ya veo, crack. Es que verás, Keylor está en un servidor nuevito. Entonces, por ahora Keylor, como no tiene unas hormigas indicadas, no puede hacer mucho daño a la Marmota. Es que depende mucho de tu suerte también. Torre, 16 minutos para caer. Ahorita Doc está en problemas. Puede caer próximamente la torre, esta de aquí. Está en 51%. Y acá, déjame ver, 2 minutos. La torre de Col va a caer rápido. La torre de Col va a caer rápido. Ok, pero todavía tienen torres por detrás. No va a tratar de destruir lo que más puedan. Ahorita Han va a estar concentrado en asegurar la zona de aquí. Por ahora. Esta torre, 20 minutos. Estado de protección, 1 hora y 29. Listo. Va a quedar 1 hora de lucha después de que termine de construir esta torre. El TLS está empezando a invadir. 22 minutos igualmente. Y acá, esta torre de aquí, ¿cuánto queda? 20 minutos. Listo. Dentro de 20 minutos estaríamos viendo activarse a la alianza de Cole para luchar contra Han en esta zona de aquí. Y CTLS empezará a construir más torres, porque en sí cuando tome esto de aquí, destruye estos dos, tiene que construir otra torre más. Pero no sé si tengan el material suficiente para seguir, así que va a estar ahí a tope. Dice, mentira, estaba viendo el servidor en daño de suprimir. Si estoy en top 20, Tony. Ah, ya veo. Ya veo, Keylor. ¿Y en la Marmota en qué top quedaste? Aquí, ¿en qué top quedaste? Esto es importante para que farmees para que farmees la skin de la Marmota rápido. Dice, llevo poco tiempo en el juego y con T8 mejoradas hago 80 millones de daño a la Marmota. Ya la otra semana tengo T9 y empiezo evolución T10. Buena, crack. Muy buena, Cristian. Perfecto. Dice Keylor, 122. Ah, estás en el puesto 122, Dios. Entonces tu servidor está potente. Hoy en día, gente, en los servidores nuevos está difícil quedar en top de Marmota si vas a empezar una cuenta nueva. Está muy difícil, por el tema de que hay muchos jugadores pay to win que inician cuentas nuevas en nuevos servidores. Ok. Listo, 19 minutos. Ok. Vale. Están invadiendo a algunos jugadores, perfecto. Y ya construyó la torre, perfecto. Pero ahorita Tig ya no va a poder hacer nada, porque si ya se gastaron todo lo que tenían en reservas de material de construcción, tienen que esperar ahorita 2 horas. Y ya no da 2 horas para hasta que llegue el tiempo de protección. Tienen que esperar 2 horas hasta que se recuperen 4000 de arcilla que cuesta una torre en sí. Así que se viene. Espera, ya me confundí, dice por acá. Verás. Este top de aquí, tú vas a la Marmota. Tú vas a la Marmota y le das aquí en introducción. Y aquí vas a ver el top en el que quedaste. Si aquí quedaste en un buen top, ¿listo? Vas a recibir, dependiendo al top que hayas quedado, fragmentos de la Marmota. Aquí puedes ver, mira. Si quedas en el top 1 recibes 50, top 2 20, top 3 20, top del 4 al 5 15 y así sucesivamente, ¿vale? Y te van a dar las siguientes recompensas, pero solo dan recompensas hasta el top 50. Ya es en el servidor versus servidor es otra cosa ya. Ahí es para desbloquear las recompensas nada más. En sí. Muy bien. Déjame ver esta torre. ¿Cuántos jugadores hay dentro? Listo, está 20 de 20. Perfecto. No hay de qué preocuparse por ayudar. Ah, bueno, ahí quedé top 20. Ah, perfecto, Keylor. Si quedas top 20 está bien. En top 20 por lo menos vas a recibir 5 fragmentos. Y a poquito hasta que te salgan mejores hormigas, vas a seguir farmeando más. Pero por ahora trata de mantenerte al tanto nada más. Ok. Ahorita van a tener que mantenerse al margen nada más. Ahorita se me hace raro que el buen robot no haya atacado todavía a la Marmota.
Me imagino que va a atacar cuando tenga tiempo o irá a descansar ahorita. Imagínate que el buen robot se conectara después de 1 hora. Una barbaridad. El buen Capal se conectó ya hace 2 minutos. Listo, listo. Algunos se están desconectando. Es que algunos fueron a dormir también, gente. Tony, respecto al último despertar de la hormiga Pay to Win de tiradoras, ¿qué opinas? De ese despertar me parece muy bueno. Es que verán, ese despertar le da muy buen soporte a esa hormiguita de ahí. Vamos a la galería de despertares. Verán, este es el nuevo despertar que añadieron para esta hormiga. Esta no es una hormiga, parece una araña en sí. Es una araña en sí. No es una hormiga, es una araña. Verán, para esta arañita, durante el combate, la vida de esta hormiga que en sí ya da, creo que esta hormiguita da vida. Pero ya de por sí de la vida que ya da, déjame ver antes de tiempo. Y esta hormiga ya da vida en su séptima habilidad. O si da daño. Ya da vida. O sea, además de dar ya vida, si le sacas el despertar, te da un 10% más de vida aún. Una barbaridad. En PvP va de lujo la vidita. El efecto de conversión de poder de habilidad de la octava se activa en cada ronda. El efecto de conversión para las primeras 3 rondas es del 30% del efecto original. O sea, aumenta un 30% más el efecto de la octava habilidad. Pero es el estado de conversión. Vamos a ver a qué se refiere con la octava habilidad, de qué se trata. La octava habilidad de esta hormiguita. Oye, pero desde acá, desde la galería, puede ir a la hormiga en sí. Comprobar ahora. La habilidad. Durante la batalla, el daño de habilidad realizada por nuestras tropas de arqueras aumenta un 2.5. Desde la cuarta ronda, el 3% del daño realizado por nuestras líneas traseras se convertirá en el poder del equipo de nuestra... a esto se refiere. Se refiere a esto. O sea, la tasa de conversión del daño realizado por las líneas traseras se convertirá en el poder de su equipo de nuestra línea delantera. Listo, listo. Ok. Vale, a este tipo de conversión se refiere. O sea, esa conversión que hace que las líneas traseras del daño que pueden infligir se convierta en daño en la línea delantera, va a aumentar un 30% más. Ojo, me parece interesante. Esta hormiguita, ¿cuánto daño podrá hacer ahora? Ya que usualmente esta hormiga no hace mucho daño de habilidad en sí. En nivel 10 aumenta el daño de habilidad de todas las tropas arqueras en un 10%. Ojo. El efecto del valor de la tropa de conversión aumenta un 10% también. Ojo, también. Aquí miren. Listo. Listo, entiendo. Ok. Vale, muy bien. Me parece muy interesante. Está más centrada al PvP en sí esta habilidad. Está centrada más en PvP. Pero está muy buena. Dice, ¿desde qué top empieza a darte fragmentos de la marmota? Del top 1 al 50. Si tú quedas de abajo del 50 ya no te da, crack. ¿Cómo estás, Luis Martínez? Bienvenido. Buenos días, Tony. Saludos de Venezuela. Un solita la hermosa gente de Venezuela que se viene por acá por el directo, gente. Dice, en el siguiente directo me hago miembro. Dice, ya se me venció la sub. Ah, sí. Ahorita me doy cuenta, Keilo. No te preocupes, crack. No te preocupes. Cuando quieras te haces. Y si tienes suerte te ganas el paquete de insectos, mucho mejor, crack. Dice, oye Tony, me di cuenta que la gigante de sangre es buena. ¿Tú la recomiendas para transportadora? Sí, Cristian. Es muy buena. Te da buena velocidad de combate, buena vida. No la silencian porque en sí la diente gigante tiene habilidades de apoyo al equipo. O sea, tiene habilidades pasivas. Solo una es de ataque y no la logran silenciar fácil. Fran, ¿cómo estás? El buen Fran reportándose por acá. El buen Fran también tiene muy buenas hormigas y una muy buena formación. Ahorita están armándose una muy buena pelea. Doc está defendiendo su torre por acá. La torre que estaba aquí de la alianza de Doc. ¿Qué digo de la alianza de Doc? La alianza de Cole ya cayó. Ya queda muy poquito por caer. Entonces por ahora no dieron prioridad a defender esa torre. Ahorita lo que se viene es aquí. Ojito, se viene la siguiente pelea. Ahorita la alianza de Cole va a dar pelea a la alianza de Tig en esta torre. Diferencia de distancia están casi a igual. TTLS por acá. Va a empezar a destruir esta torre.
Esperemos que tuviera un poquito de arcilla para que logren construir otra torre más. Y así distraiga un poquito a la alianza de Han. Pero en sí Han no va a dejar descansar a Cole. Va a seguir presionando. Tema de kills. Vamos a ver cuánto ha subido la jugadora Tibuli. Listo. 4.8. Todavía sigue ahí. Todavía sigue en 4.8. Robot 3.4. El lobito 3.4. El chinito de gafas 3.4 igual. Están ahí cerquita los jugadores. Cerquitas. El buen Capal está en 2.1 ya. Y entrando a 2.2. Hoy llegué a 285 millones a la marmota. Subí mucho porque mejoré mucho mi insecto. Ya veo, Frank. Muy buena. Muy buena, muy buena, Frank. CTLS, ¿qué color es? Es el amarillo. Es el amarillo ahorita, CTLS. CTLS están acá. CTLS está acá. La alianza de Han son los azules. Y este color moradito son la alianza de Cole. Dog es el color naranja. Y la alianza de KTA es el color verde esmeralda o verde o turquesa. Verde turquesa, como quieran decirle. Ahí están más o menos los colorcitos, gente. Ahorita Capal está empezando a hacer agrupaciones para sacar a los jugadores de Han. Han está tratando de molestar ahorita a la alianza de Cole. Cole, hasta que trate de mantener la torre y tratar de construirla, va a tener 1 hora y 19 minutos todavía. Buena presión le harán a Han, dice. Exacto. Muy buena presión le van a hacer. Pero aún así no queda muy atrás, Joan. Porque por acá está llegando Tig. Tig tiene material para seguir construyendo todavía. Y Tig viene preparado con el jugador, el tigre árabe, gente. Que por más que quieran, gente, una vez terminen de construir esto, gente, viene otra presión. Y aquí va a estar muy fuerte. Y terminarían 3 versus 3 aquí. Porque KTA está a una torre de llegar también. Está a una torre de llegar. Déjame ver. El jugador... Los de Dog no están construyendo. Deberían seguir construyendo para apoyar un poco al equipo. Pero se les va a hacer difícil. Sin duda, gente, está muy fuerte la presión. Está muy fuerte la presión. Tig ya viene en camino también para ayudar a Han. ¿Cuánto queda el tiempo de destrucción? ¿Qué digo? Tiempo de destrucción. Tiempo de construcción 27 minutos. Ok, menos de media hora. Todavía podemos ver más peleita, más peleita. El tigre árabe ya se posicionó por aquí, imponiendo la estrella con rayitos, gente. Una barbaridad. Imagínense la cantidad de skins y de dinero que tienen ahí para conseguir esa estrellita. Ok. Vamos a ver la temporada en la área. Muy buena. Vamos a ver, gentita bella. La presión que pueden hacer estas dos alianzas. Sin duda, las mejores alianzas para seguir presionando. A tope, gentita. A tope. Déjenme. Acá muestra recompensas. Y listo. Listo. Ahorita CTLS parece ser que están atacando la alianza, la torre de Tig. Porque no va a hacerlo fácil también. No va a hacerlo fácil. Ya que ahorita CTLS, como está nuevito y no ha luchado, van a darle pelea aquí. Vamos a ver cómo se organizan ahorita los jugadores de CTLS. Vamos a ver cómo se organizan. Hijo, ahí viene Tig. MC ya advirtió. Y ahí viene Tig. Cuidadito, gente. Tony, en la entrada, ¿cuál tropa pongo de primera? Pongo la unidad más débil que tengas. Para que tengas una defensa efectiva, pon la unidad más débil que tengas primero. Luego la que sea un poquito más fuerte a la primera. De tercera un poquito más fuerte a la de la segunda. Y de última tienes que poner la unidad más fuerte que tengas, la unidad pro. Para que cuando te vayan a hacer un ataque, el enemigo se vaya desgastando en las 3 primeras unidades. Y una vez llega tu pro, le logres vencer. Y puedas tener una efectiva defensa. Listo, Han no está dando prioridad a esta torre de aquí. Más bien está concentrándose en molestar a Cole. Ojito. No sé si Robot está activo. Vamos a ver a Robot. Oh, Robot está desconectado. Ahorita Capal y Soul y los que estén activos pueden dar pelea nada más. Ahorita sí, a dar pelea a los que puedan y los que estén activos. Pero sin duda las batallas que se están armando, gente, peligroso. Muy peligroso. Listo, déjame ver por acá. Mensajes. ¿Qué dice Soul?
Listo, ok. Perfecto. Tony, ¿alguna novedad de algún despertar nuevo? ¿O que alguna actualización en camino? No, Orchid. Por ahora no tengo mucha información adicional de la que ya hay en el juego. Pero adicional extra, por ahora no tengo más información. Pero se viene una actualización próximamente. Una actualización buena también. Se va a venir una actualización buena. Por ahí escuché algunos rumores. Algunos moderadores saben rumorear para dar un poco de hype. Y causar un poco de lore también. Pero todo dependerá de los desarrolladores. Voy a seguir preguntando a los desarrolladores a ver qué me dicen. Porque me dijeron que por ahí se viene una actualización media chévere también. Porque van a añadir más despertares, gente. Es decir, lo que va a hacer el juego es añadir más despertares. Para que se potencien alguna que otra hormiga y así se siga explotando más el tema del Barren Land, gentita bella. Para que las hormigas que fueron al inicio muy buenas se igualen con las hormigas del Barren. Así que por ahora, eso les puedo decir. Lo que sí se viene son más despertares por ahora. Ya hay otra actualización en sí. Adicional, no hay más información, Orcho. Tony, yo ya subí mi escorpión a 10 estrellas. Solo me faltaba una chinche para 5. Ya veo. Muy buena, Ariel. Perfecto. Con ese escorpión a 10 estrellas es bastante diferencia. Tony, muéstrame tu pro de esta unidad. Es que esta no es mi cuenta principal, gente. Pero ahí les puedo mostrar. Esta es la unidad pro de la cuenta de esta de aquí. Nueva actualización, más dinero, dice por acá. Fechas, Tony. De aquí un mes o más. Más. Estaría hablando de unos 2 o 3 meses aproximadamente, Orcho. Unos 2 o 3 meses aproximadamente. Déjame ver acá. Listo. Han está presionando muy bien. Esto es peligroso. Si pierden esta torre, Cole va a quedar sin ese material de construcción y ahí se queda corto. Toca esperar nada más. Toca esperar hasta que llegue el tiempo de... El tiempito. Es que no veo muchos jugadores de Cole, gente. Y los pocos que están no son suficientes para aguantar la presión de los jugadores de Han. Han sin duda, gente, para que vean imponiendo respeto ya. Es que Han... Jugador a Tiwili y el chinito de gafas, gente, los dos se farmean muy bien. Se complementan muy bien. Y ahorita no está robot, difícil que puedan defender la torre. Muy difícil. Ahorita lo que puede hacer Capal es dar todo lo que pueda. Deberían destruirla para no perder material. Es lo que van a hacer cuando quede poco tiempo, me imagino. O no sé qué es lo que vayan a tener planeado. Listo, va a destruir la torre. Miren, aquí dice Soul va a destruir la torre. Perfecto. Aquí dice Soul que va a destruir la torre. Una vez quede un poquito de tiempo. Cuando quede 5 minutos. Cuando quede 5 minutos van a desmantelar la torre. Ya que ahorita para desmantelar una torre, si no me equivoco, 2 minutos dura. Entonces, para que no pierdan material. Eso ya sabes, Soul ya lo tiene pensado también. Dice que Capal va a tener que conducir a casa. Va a tener que conducir, así que no va a estar dentro del juego. Hijo, es que ahorita se van a desconectar 2 jugadores fuertes. Y si se van jugadores, gente, no van a poder hacer la presión que deberían hacer. Y luego va a venir Tig. Que Tig, ¿cuánto va a tardar en construir? 22 minutos. Y en 22 minutos veremos que Tig va a tomar otra vez esa estructura. Y se la robarían a ZLS. Me imagino que se la van a robar. Pero hasta que lleguen, van a tener tiempo a destruir estas torres de aquí. Hola, Tony, una pregunta. Mi King dice. ¿Cómo estás, José? ¿Desmantelar torres devuelve algo? Sí. Te devuelve el 80% del material que hayas invertido. El 20% lo pierdes. Pero tienes que desmantelarla antes de que se complete la construcción. Porque si se completa la construcción y tú quieres desmantelarla, ahí ya no te devuelve. Tienes que desmantelarla antes de que se complete. Solo ahí te devuelve. Mientras se haya completado y la desmantelas, no te devuelve nada, creo. 1 minuto. Ya va a quedar no, un minuto no.
Tiempo de destrucción, 3 minutos todavía. Ojito. 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos todavía. Se viene a tope. Peligroso, peligroso. Tiempo de destrucción. Se viene a tope, gentita. Peligroso ahí. Peligroso. Ya creo que debe empezar a desmantelar. Sería bueno que ya empiecen a desmantelarla. Porque si no me equivoco, desmantelar ahorita dura 2 minutos. Desmantelar las torres. Vamos a ver, vamos a ver. Un minuto y 30 segundos y recuperamos la arcilla. Perfecto. Ah, dura menos tiempo entonces. Dentro de un minuto entonces. Vamos a ver cuando empiecen a desmantelarla. Vamos a ver, vamos a ver. Ya la están desmantelando. Déjame ver, se me bugueó entonces. Déjame ver. No me aparece. Creo que se me bugueó. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya la están desmantelando. Claro que sí. Aquí dice cancelar, desmantelar. Listo, listo. Solo que no me aparece. Ah, listo. Aquí sí, sí, sí. Listo, sí, tienes razón. Aquí está el tiempo restante. 1. Perfecto. Ya se desmanteló. Sí, 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 sí. Sí, hay 2 cronómetros. Tienes mucha razón. Ya se desmanteló. Ahí recuperan arcilla ya. No sé qué plan vaya a tener. Sería bueno de que tal vez construyeran una torre por aquí. Para salvaguardar un poco de terreno. O quién se anima a construir. Por ahora, quien se anima a construir va a ser prioridad para seguir presionando. Ok. Esta torre de acá, ¿cuánto? 2 minutos para que caiga. Y esta torre de aquí, dentro, menos de 1 minuto ya. Y va a llegar por acá. Una vez se destruyan esto, creo que ahorita CTLS va a dar prioridad a destruir esta torre de acá de TIG. Vamos a ver, la próxima pelea es CTLS versus TIG ahorita. Acá ya creo que ya se terminó la pelea aquí. Se terminó la pelea. Ya no van a estar los jugadores activos. Déjame ver, Capal ya se debe de haber ido. Sí, Capal ya se desconectó. Dijo que tenía que conducir. Robot tampoco está. Así que por ahora, si no están esos dos jugadores, no pueden enfrentarse a Han. Muy fuertes, porque están a las mismas estadísticas esos dos jugadores. Ok. Listo. Esta ya va a caer. ¿Cuánto queda? 6 segundos. 6 segundos y cae la torre. 1. Listo. Cae la torre. Vamos a ver acá. Ojito. Queda 2 minutos. Esperemos que logren aguantar. Ya que ahorita los jugadores de Han ya están empezando a rematar también. Vamos, aguanten, aguanten. Están haciendo CTP un poco más cerca para empezar a atacar la torre. Listo, lograron sacar a los jugadores. A 4% de que caiga la torre, gente. Cuidadito, cuidadito. Empiezan a entrar. Están empezando a hacer agrupaciones. Por ahora van a dar prioridad a otras cositas. Mientras. ¿Quién está aquí? Un jugador fuerte también. Ok, ok. Listo. Están empezando ya a atacar. Vamos a ver cómo empieza la presión. Listo. Listo, listo. El lobito de CTLS empieza a hacer la agrupación. Vamos a ver a cuántos logra mandar a regresar. Listo, mandó a regresar a varios. Pero aún así no es suficiente para lograr sacar a los más importantes de la torre. Perfecto, están empezando a hacer agrupaciones. Por ahora, muy dura y los enfrentamientos están muy fuertes, gente. Después del inicio van a seguir con el recuento de las batallas, sin duda. 1 hora todavía. 1 hora y 6 minutos. 1 horita y 6 minutos, gente. Sin duda las presiones están siendo muy locas. Muy locas, gentita bella. Muy locas, muy locas. Vamos a ver por acá. La torre va bien. Uy, difícil sacar a los jugadores, ya que me imagino que ya se están topando con el tigre árabe. Te topas con el tigre árabe, uff, te hace rebotar, gente. Ven acá, perfecto, los de Han. Vamos a ver a los de Dog en la parte superior. Dog está defendiendo. Como se fueron algunos los jugadores fuertes a atacar a Cole,
dejaron la torre aquí libre para Doc. Ya no les están molestando, pero en sí ahorita KTA está atacando a Doc. Lograron quemar algunos. Las torres, ojo, cayó una torre acá. No me digas que se... yo pensé que ya me sacó del juego. La torre que estaba aquí en el territorio de Doc se fue. Y ahí queda una última torre. Y ahorita la alianza de KTA está presionando muy bien. KTA me impresionó mucho. La actividad que tienen es bárbara también. Es bárbara, gente. La tiene ahorita muy complicada el campamento rojo. Muy complicada. Muy complicadito, gente. Muy complicadito. Perfecto, perfecto. Déjenme ver por acá. ¿Qué torre está marcando? Ok. Dios, están defendiendo a tope. No puede ser. Como ya destruyeron esta torre de aquí, no van a dejar a CTLS fácilmente destruir esta torre de aquí. Ojo. Y ahorita, a como pinta esto, si se completa esta torre de aquí, CTLS estará enfrentándose 2 versus 1. Y ahí, como ahorita está nuevito CTLS, puede que les aguante. Pero aún así me imagino que les van a dar muy buena presión ahorita. CTLS viene en camino ya a la ayuda del campamento rojo ya. 6 minutos todavía, tiempo de destrucción. Aún así, muy difícil. Muy difícil, gente. Están empezando a reforzar la torre para que siga en tiempo de destrucción. Pero empieza a hacer las agrupaciones, la jugadora Tiwili, el chinito de gafas, gente. Muy difícil aguantar esa presión, muy complicada. Sin duda, un Barren Land que promete. Que promete, gente. Mucha acción hemos visto. A ver cuándo terminó ya el tema de kills. La jugadora Tiwili, gente, 4.9. 4.9 millones ya. Ya está por subir a los 5 también. Le falta un poquito más de millones y llega a los 5. El tigre árabe todavía como no ha luchado, pero ya mismo va a luchar. Sin duda también se alza arriba de 4. El chinito de gafas está en 3.5 ya. Se farmeó buenas kills. El lobito de CTLS también como no ha luchado, ahorita ya va a empezar a luchar. Y va a alzarse en kills también. Y ahí sigue Robot y Capal. En quinta y sexta posición. Perfecto. Perfecto, gente. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora en las peleas. No hay más. No hay más. No hay más. Ahorita sí ZLS se les está haciendo complicado atacar esta torre. Acá veamos. ¿Será que van a luchar? Voy a ver si siguen luchando. ¿Será que van a luchar? Porque todavía todo esto no está dicho. Dice, el tigre árabe es más fuerte que Robot. Sí, es más fuerte. Tiene más vida en las hormigas. Es más, tiene más vida. Tienen la misma velocidad de combate, sí. Mismo daño, pero lo que le gana el tigre árabe es en la vida. Es en la vida. El tigre árabe está un poquito más elevado en la vida en las hormigas. Pero estaba viendo que cuando se estaban atacando tenían las mismas estadísticas y aunque tengas más vida, importa mucho que tengas suerte qué hormiga te active, porque en sí aquí vemos que todos están en la misma velocidad de combate. Entonces aquí ya depende quién puede activar primero, aunque tengas más vida. Pero estoy hablando de que tienen más vida por un 30% más de vida en todas las hormigas. Estamos hablando de guardianas, arqueras y transportadoras en sí. Pero como el tigre árabe no usa transportadoras, usa formación mixta, entonces en guardianas y arqueras le gana a Robot en estadísticas en vida, pero un 30% más de vida. Aún así se da muy parejo en los ataques. Listo, la jugada Tiwili presionando también. El chinito de gafas también. CTLS está rematando. Pero sería muy bueno que los jugadores empiecen a hacer agrupaciones, no atacar individual. Porque atacas individual, ya saben, pierden la ventaja del 30% de daño. En el evento, dice, en el Barren, ¿también hacen el evento de la marmota? Claro que sí. En la isla y en el Barren Land puedes hacer el evento de la marmota. Sin dificultades. Todo tranquilo. Me acuerdo que cuando fue la primera versión, cuando iba a salir por primera vez la isla,
Era un tema crucial si es que en la isla iba a haber la marmota. Porque si no iba a ir, era un poco dificultoso. Era un poco dificultoso. Ok. Tiempo de destrucción 5 minutos. Vamos, ETLs, ustedes pueden. Presionen esa torre. Uy, ¿plantaron otra torre? ¿Por qué se plantaron otra torre? Se plantaron otra torre, gente. ¿Será que van a tratar de invadir ahora? Para entrarles a Han y poderles tumbar en la torre de abajo. Van a ver, van a ver. Ok, ahorita como los de Han están distraídos acá, van a dar prioridad a esta torre entonces. Ok, ok. Dice, en las primeras islas se podía usar las hormigas SX para la marmota. Aprovecharon el bug, sí. Ahí me acuerdo que cuando se podía utilizar esas hormigas, los que estaban en el servidor normal no quedaban en el top. Porque por más débil que fueras con las hormigas de la temporada, hacías demasiado daño. En eso tienes mucha razón, John. En eso sí tienes mucha razón. Pero solo fue la primera isla, después lo parcharon. Y me acuerdo que cuando fue la primera isla se gastaban muchos TPs. ¿Se acuerdan que a veces hasta se bugueaban las agrupaciones? Qué tortura es hacer eso. Dice, solo para darles tiempo a CTLS, para matar el otro. Ah, ok. Claro que sí. Claro que sí, crack. Es lo que dijo Arnaldo. Es lo que dijo Arnaldo. Les van a dar solo chances a que se distraigan aquí en esta torre de aquí. Es que esta torre debe caer. Pero Han sabe eso. Han sabe si dar prioridad a la otra torre de Cole o a esta torre de aquí. Pero creo que van a dar prioridad a esto. Vamos a ver qué tan fiable puede ser el plan. Vamos a ver qué tal les funciona. ¿Qué tal les funciona? Ok, está bien por ahora. Listo. Esta va a tardar media hora. Si completan esta, podrían atacar también los jugadores de Cole. Listo, están empezando a salir. Ok, se están haciendo algunos TPs por acá. Uy, este jugador tiene 8G. 8G de kills. 8G de kills. Demasiados bugs en la primera isla, dice. Hasta había un bug para curar el doble de honor. Sí. Tiene razón, John. Incluso si lo ignoran, estamos en posición de atacarlos. Exacto. Exacto, Han. Exacto, Soul. Ahorita Han está en una encrucijada para ver qué puede hacer. Es que estos dos jugadores la alianza de Han depende de estos dos jugadores. Así como la alianza de Cole. En sí también la alianza de CTLS depende del líder del Lobito. Y también depende mucho de los jugadores élites. Porque en sí esos se pueden dar versus a los jugadores más fuertes de cada alianza. Solo KTA y Dog no tienen jugadores así. Un jugador que esté a nivel de todos ellos. Pero todos ellos complementan igualmente a una agrupación muy fuerte. Ok. No van a dejar de que se caiga esta torre fácil. Listo. Por ahora, tiempo de construcción 16%. 26 minutos por ahora. Listo. Por ahora, perfecto, gente. Por acá dice, por favor, detengan a las marmotas, dice por acá. Tiene esta torre. Ok. Está diciendo Soul de que traten de ignorar ahorita la marmota. Priorizar construir la torre. Si es que hace falta miembro, yo puedo ayudar a construir. No, pero falta 15. Faltan 5 jugadores más. Los jugadores que entren y ayudan. Yo puedo ayudar si es que necesitan. Yo voy a entrar. Yo voy a entrar a ayudar. Con esto puedo ayudar en reducir el tiempo. Aunque me ataquen, me van a derrumbar. Pero voy a hacer una mosquita que esté molestando, gente. Vamos a ver. ¿Listo? Ok. Vale. Me puse escudo porque no quiero que me ataque.
y no me sacan recursos. Ahorita en el podríamos ir fuera del hormiguero. Tengo bastante arena y también bastante tierra húmeda. Vamos a ver por acá. Por acá dice Tony, con esa pro detienes al tigre árabe fácil. ¿Qué lo voy a detener, gente? Distraerlo tal vez. Con esta es una pro legendaria entonces, gente. Se tumba cualquier formación más fuerte. Voy a tratar de construir. Voy a ayudar a construir ahí. Listo. Ahí estamos. ¿Cuánto queda aquí? Listo, 5 minutos. Vamos a ver qué decide hacer Han aquí. Ok. Este jugador mandando un emoji ahí, a tope para llegar a la torre. El tigre árabe, dice por acá. Ojito, ya se me puso la pantalla en rojo. Parece ser que ya están atacando ya. Ya están atacando. Para que no esté tan... Bueno, dejemos ahí. Dejemos ahí, gente. Dejamos ahí. Para que nos advierta quién puede estar atacando. Me imagino que van a hacer una agrupación. Si este jugador está haciendo una agrupación, perfecto. No creo que logre sacar fácil a los que están dentro. Vamos a ver quiénes están. Están Yuki, The Flame. Uy, el buen The Flame está activo al 100% aquí. Solo que anda muteado, no puede hablar. Listo, el buen Soul. Bueno, ellos me pueden proteger hasta que lleguen a mí. MCMC también está acá. Ojito. Listo. Perfecto. Solo que AD no lo veo luchando. Parece ser que no está activo. El tigre árabe, dice por acá XD. Así es. Así lo apodamos porque... No sé cómo se pronunciará su nombre. El tigre árabe. Este nombre no sé cómo se le pronunciará. Pero en sí es un jugador fuerte, gente. Es un jugador fuertito. Muy fuerte. Soul, si estás viendo la transmisión, me sacas si otro jugador quiere entrar con una agrupación más fuerte. Dale traducir. ¿Se puede traducir el nombre? Eso no lo sabía. Yo sabía que se podía traducir el... No puedo traducir el nombre. Lo único que se puede traducir es la descripción. No me da otra opción. ¿Por qué mutearon a The Flame? Parece ser que dijo una grosería en el chat de temporada y lo denunciaron. Y lo mutearon. Tu nombre es Dadada, dice por acá. Ah, ok. Claro, es que tiene el mismo símbolo 3 veces. Dice, el tigre árabe es más fuerte que el líder ZLS. Si me estás afirmando, te podría decir que está al mismo nivel. El líder ZLS está al mismo nivel del tigre árabe. Está al mismo nivel. El chino Han se llama El Montón. Ah, veo. El chinito de gafas. El Montón. Así se han puesto los nombres. Déjame ver esto que dice. Un practicante de artes marciales de 8 años es un talento, dice esto. Ok. La jugadora Tiwili, ¿dónde está? Por acá. Bueno, ahí por lo menos se puede entender Tiwili. Aunque aún no lo pronuncio bien porque la jugadora se le pronuncia de diferente manera el nombre. Perfecto. Listo. Están manteniendo en 10%. Ok. Están empezando a atacar. Ahí veo un Potamidae. Están empezando a atacar a algunos jugadores. Pero hasta que lleguen a mí va a ser complicadito. Vamos a ver cuántos quedan detrás mío. Delante mío, más bien dicho. Uy, quedan todavía varios. Y aquí me defiende el Soul. El buen Soul me defiende. Están sacando algunos jugadores. En una agrupación sacaron varios. Todavía 20 minutos de que se construya. Perfecto, sí se puede. Vamos.
Tig ya viene en camino también. Ya queda menos de un minuto, ojito. Tig ya viene. Tig viene. Me sacaron. Me sacaron. Vamos a ver cuánto hice. Ni siquiera aguanté un ataque. Estas estadísticas. Dice, pero el de él es de Monte Everest, dice por acá. Ah, ya veo, ya veo. Entiendo, Soul. Tony, ¿cómo va la guerra? Buenos días, madrugué para ver eso. Ya veo, Sorrix. Ya veo. Va muy bien. Ahorita están planeando diferentes estrategias ahora. ¿Cómo estás? ¿De qué me perdí? ¿Cómo estás, Fernando? Te has perdido de mucho. Ya casi 3 horas de directo vamos. En el tema de las batallitas. Déjame, voy a curar hormiguitas nada más. Para llenarlas si es que necesitan que siga construyendo. Voy a acelerar y listo. Vamos a ver. Me parece que un jugador va a enviar. Voy a enviar a construir. Por apoyar. Voy a enviar a construir mientras. Listo. Va a caer en 2 minutos esta torre. Ok. Esta todavía le falta tiempo. Va ya casi la mitad de tiempo de construcción. Ojito, Tig ya vino. Tig ya vino y va a apoderarse de esta maravilla. ¿Qué digo maravilla? De esta estructura. Hormiguero nivel 5. Se posicionaron ya. Y hay varios jugadores de Tig. Hay varios. Se vienen con todo, se vienen. El Tigre árabe se posiciona de la mejor manera. Está empezando a hacer agrupaciones ya. Para tomar esta estructura de aquí. Va a ser inevitable de que la alianza de Tig tome esta estructura, sin duda. Una vez tomen esto, les va a quitar terreno a CTLS y ahí lo crucial es que puedan llevarse lo más rápido, lo antes posible esta torre de aquí. Así ya Han pierde y estaría CTLS luchando contra Tig 1 versus 1. Y la alianza de Cole estaría luchando 1 versus 1 contra Han. Y ahí estaría más fácil. ¿Qué campamento va ganando? Ahorita si dices por puntos de competencia y maravillas va ganando el rojo. Pero ahorita en tema de lucha, de esta batalla que estamos viendo, está con desventaja ya. No hay muchos jugadores activos en Cole. Doc tampoco ya está presionando la parte de arriba. Ahorita va ganando el campamento azul en esta batalla de aquí. Está en esta batallita de aquí, gente. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver cómo siguen aguantando las presiones. Y es que ya no está ahorita ni siquiera Robot y Capal. Y sin esos dos jugadores, difícil. Vamos a ver acá. Están empezando a hacer agrupaciones. ¿Y cómo va? ¿Otra agrupación o están atacando directo? Están atacando directo. Van a mandar espiar. A ver. Están espiando, no están atacando. Solo están espiando. ¿Cómo estás, Lechuga? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Sin duda, las batallas más épicas. El tema de ranking de kills para los que van llegando. Así van, muertes de hormiguero. La jugadora tiguilista cerca de los 5G. 5G de kills, cerquita. Luego le sigue el tigre árabe. Que el tigre árabe sin duda ya mismo llega a la pelea también de él. Y él estaría subiendo a 4G ya mismo. Y ahí sigue el chinito de gafas que está en 3.6. Y aquí se están farmeando buenas kills también. El buen robot Capal también dentro del top 6. Ahí posicionándose. Y el líder de CTLS 3.5. Ahí lo pueden ver, gentita. Cuando venga Tiga a luchar, gente, ahí va a estar bien problemático. Ahorita el campamento azul sin duda es un campamento muy fuerte. Se vienen con todo. Gente. Se vienen con todo, gentita bella. Vamos a ver cómo sigue esta rematada. Ok. Juliet, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Un saludito. Clau, ¿cómo estás? Hola, Tony. Creo que llego un poco tarde. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Yo lo veo perdida, dice. Ya la isla para Cole. Yo digo que es muy temprano para decir que se haya perdido. O quién sabe, ¿no? Yo digo todavía es muy temprano. Es que hay muchas cosas que pueden suceder. Vamos a ver qué sucede por acá. Vamos a ver la presión. Listo.
Yo todavía es temprano para decir quién pueda ganar. Todavía queda mucha pelea. Estamos hablando de 17 días, creo, todavía. Y no se van a dar por vencidos. Van a dar hasta la última hormiga. Vamos a ver cuando se venga un ataque coordinado. Cuando esté Robot y Capal al mismo nivel. O que digo al mismo nivel. Más bien estén dispuestos. Ya pelearon. Ahorita como ya no hay los jugadores fuertes de cola. Ahorita sí es difícil que se defiendan. Ahorita imagínense. El horario me parece que es mucho mejor para las otras alianzas. En la madrugada estaba muy bien para KTA y Han. Es que en sí lucharon 3 versus 2 un buen tiempo. Entonces eso les debilitó también. Ya saben, a la final es todo esa estrategia. Es muy pronto, dice, debemos esperar. Exacto, Yule. Por ahora toca esperar. Tony, te atacan. No me están atacando, están atacando la torre donde estoy ayudando a construir. Están haciendo, creo, una agrupación. Sí, están haciendo una agrupación. Hay 2 jugadores que están haciendo agrupaciones. Ahorita estoy ayudando a construir, nada más. Veamos si aguantamos. Ahorita 13 minutos para que se construya la torre. Veamos si les da tiempo a construir. Así ya pelean más cómodos. Cómo va la estructura acá, ya mismo va a caer y la toman fácil. Y una vez se la tomen, los jugadores que están aquí se tepean, los de CTLS, se van. Tienen que colocarse un poquito más por acá. Ok. Y lograron sacar, Dios. Hicieron 2 agrupaciones y boom. No aguanto nada, gente. A ver, esto no le hago ni moscas. A ver, ¿cuántas estadísticas tiene este? Y es que ya están atacando algunos con T10. Imagínense, ya se les está acabando los hongos de curación de las hormigas de la temporada. Dice, ¿cuál es el más fuerte de tu alianza? En la que estoy yo, de mi agrupación, o esta de aquí. En esta ya saben quiénes son fuertes. Pero en mi alianza en la que estoy, es del líder el que tengo. Es el más fuerte. El líder que tengo, crack. Es full transportador. En sí se concentra en los 3 tipos de hormigas, pero en transportadoras está más fuerte. Hace con transportadoras 600 millones de daño a la marmota. Es el más fuerte que tenemos en la alianza. De ahí hay otros más fuertes también, pero que casi están al nivel del líder, pero él es el más fuerte en sí. Ok. Listo, marcó acá. Ok, una vez construyan esto, van a por las 2 torres también, van a seguir presionando. Sin duda el objetivo va a ser presionar las 2 alianzas la misma torre. Los jugadores que estén ahorita va a ser suficiente para que ataquen. Es que es el tema de la actividad. Yo por eso le dije a Soul cuando estábamos escribiéndole, me preguntó qué estrategias podríamos tomar. Yo le dije a Soul que siempre mida muy bien la actividad de una alianza, porque a veces en un horario hay más actividad que en otro. Por temas de que a veces son fines de semana, a veces algunos tienen tiempo en fines de semana porque pasan más relajados y tienen tiempo libre. Otros tal vez pasan ocupadas porque salen a pasear o comparten con su familia. Y así, ya saben, diferentes actividades que depende de cada jugador, ¿no? Podríamos decir que durante la semana, de lunes a viernes, puede que una alianza esté más activa. Porque una vez termina su trabajo, termina del trabajo y vienen a jugar. Sí, y es un poco más relajado. Pero en sí podemos ver que en la madrugada estaban bastantes jugadores de Cole. Y ahorita hay pocos ya. Hay pocos defendiendo. Ahorita Robot y Cole tampoco están. Y va a ser un poco complicado si empiezan a rematar. Déjame ver. Vamos a construir. Ahorita sacaron a varios. Yo voy a ayudar lo que pueda. Solo para ayudar a construir la torre. Vamos a ver, que empiecen a construir. Aún así están empezando a hacer agrupaciones. Este jugador, ¿a quién está atacando? A Fuel. A un nodo de Fuel. Vamos a ver si desde esta distancia logra tomar ese nodo. Vamos a ver por acá. Listo, ahí están a tope. Dice, para construir y destruir nosotros siempre llenamos todo cuando atacan. Dale uno y entra otro. Ya veo, Chano, es que ahorita ya no hay muchos.
Ya no hay muchos jugadores. Cuando hay muchos, eso sí. Apenas sale uno, entran todos. Como por ejemplo aquí, mira. Salen algunos de CTLS, entran otros. Salen algunos de Han y entran otros. Y aquí ya viene TIG. Y TIG ya viene a rematar la estructura esta. Ya queda 21%. Uf, ya se puso en rojo otra vez. Están haciendo otra agrupación entonces. Sí, se vienen las agrupaciones. Se vienen. La torre, 13 minutos todavía. Tiempo hasta que llegue el estado de protección. 40 minutos. 40 minutos llega el estado de protección, gentita. Así que estuvo muy buena. Estamos hablando de que la batalla que se ha formado aquí, gente, ha durado 8 horas. Desde que se enfrentaron en la madrugada. 8 horas de lucha, gente. Imagínense, 8 horas de ardua lucha. Donde algunos ni siquiera durmieron, donde apoyaron al máximo, donde tal vez en este horario a algunos les puede favorecer, a otros no, y así sucesivamente. 8 horas de lucha, gente. Imagínense si me hubiera quedado desde el reinicio, imagínense, gente. Desde el reinicio hasta que se hubieran enfrentado. Estuviera ya casi llegando a 12 horas de directo, gente. Una barbaridad. Una barbaridad. Bienvenidos a todos mi hermosa gente. No se olviden de dejar su poderoso like, gente. Estamos a un like de 60. Ustedes pueden. Qué malo aquí el buen. El buen Darkrai le quiere decir que le conteste de Fuel. Ahorita Fuel está muteado y no le puede contestar. Ojalá Robot y Capal se activen antes del estado de protección. No creo que se activen. Ahorita van a ir a descansar. Es que es mucho tiempo también de estar en el juego. Ya saben, a veces también hay que dejar un poco el juego para dedicarle a tu vida diaria. Porque imagínate, estar todos los días muchísimo tiempo en el juego también puede afectarte. Mañana van a estar 16 horas luchando. Dios, gente. Es que aquí, como dice, empezó la lucha y ya no hay vuelta atrás. Aquí es luchas tras lucha, hora tras hora. Una barbaridad. Yo sí admiro realmente las alianzas. Verán, las alianzas épicas demuestran el por qué son. Y sin duda, pues, por qué son Barrenland épico. Porque aún así, la cantidad de horas que dan en la lucha es muy ardua. Estamos hablando casi ya de una jornada de trabajo. Imagínate, 8 horas diarias de lucha. Dice, entonces la masacre será después del inicio. Ya pasó, Yomar. La masacre ya empezó en sí. La masacre ya empezó. Pero después del inicio se viene algo potente, obviamente. Porque ahí ya se vienen a enfrentar ya jugadores que están un poco desgastados. Un poco descansados, no desgastados, descansados ya. Smoker, ¿cómo estás? Dice, hi Tony, buen día. Qué bueno desayunar y ver la pelea. Buena, Smoker. Provechito ahí, provechito. Sin duda están peleándose por todas. Esa estructura aquí deben dar prioridad, sin duda. ¿Me sacaron ya? Ni cuenta me di. Están haciendo agrupaciones a tope y me sacan y yo entro. Por lo menos para ayudar a construir nada más. Porque no hay, ahorita como no hay muchos jugadores activos en call, puedo ayudar ahorita. Entremos. Vamos a ayudar a construir. Pero así, como les digo, no les prometo. No. No va a entrar porque yo no atacando no hago nada. Vamos a ver, los jugadores que estén aquí empiecen a invadir. El buen Fuel está atacando ahí, haciendo una agrupación. Ojito. Esto es problemático. Ahorita CTLS ya no puede destruir la torre de Han. Claro que sí, ya tomó la estructura ahorita los de TIG. TIG ahorita, miren, el Tigre ahora se posicionó aquí y va a hacer retroceder a TIG. TIG ahorita lo que va a tener que hacer es proteger esta estructura de aquí a lo que más pueda. El lobito, ¿dónde se fue el lobito? El lobito, el líder de CTLS. No lo veo. No lo veo. Obviamente se hizo TP. Después le han de dar un lugar por aquí para que empiece a hacer agrupaciones. Dice, espero que prendas al reinicio, por favor, dice. Verán, si se arma pelea después del reinicio, yo prendo. Yo prendo. Aunque sea unos 10 minutos o 20 después. 36 minutos hasta que llegue el estado de protección. No va, ahorita ya no van a destruir más torres. Van a quedarse ahí empataditos. Listo.
El chinito de gafas creo que se quedó aquí. Creo que se desconectó. Va a quedarse aquí. Y la que viene con todo es la jugadora Tiwili. Y si no está Robot o Capal, no pueden hacer frente a esa jugadora. Sohu, Soul, ese tipo de jugadores pueden hacerle un desgaste, pero aún así les cuesta. Dice, ¿todavía crees que no pelearán? Dice por acá. Ya se posicionó el chinito de gafas. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen, ya vienen. Vamos a ver. Ahorita queda todavía 35 minutos. 35 minutos. Espero que no se haya quedado bugueado este Godzilla de aquí. Sí, creo que se quedó. Ok. Solo tenemos para esperar 5 minutos para que la torre se ok, se autodestruye, ok. Listo, listo. Vale, vale. Esta torre solo era como distracción. Por ahora no van a defender ya. Una vez queden 5 minutos, van a desmantelarla para recuperar parte de la arcilla invertida en esta torre. Y ahí tendrían que esperar solo al reinicio. Tendrían que esperar al reinicio. Después del reinicio otra vez una pelea. ¿Todavía crees que no pelearán? Después del inicio tal vez, no sé. No sé si de una vez empiece la pelea. Pero por cualquier cosa, Arnaldo, voy a estar al pendiente. Voy a estar al pendiente. Al comunicado de Soul también. Ay, Dios. Dice, muestra a los que están posicionados en la torre. A ver si igualamos los poderes, dice por acá. No creo que igualen. Es que... no sé, a ver, deja de ver si están los jugadores fuertes en sí. Aquí está el chinito de gafas. Mira este jugador. Este tiene en su pro 9.3 millones. La jugadora Tiwili no la veo aquí. Mira este jugador acá. Godzilla nivel 39. Este jugador de acá. El avispón nivel 39. 3 hormigas, 8 estrellas ya. Él invirtió bastantes conchas exóticas, miren. $8.3. Aquí hay varios de 8.3. Más o menos así, mira. De 8.3. 8.1. Ahorita el tigre, el chinito de gafas está top. Vamos a ver si la jugadora Tiwili entra. Ya desmantelaron la torre ya. Ya desmantelaron la torre. Ok. Solo logramos ver a los que estaban ahí. Por mientras. Ahorita Tig están presionando a ZLS. Y no sé qué tan... A ver si ZLS le puede hacer frente. No le veo al lobito. ¿Dónde está el lobito? Ya se posicionaría más cerca. Sí, aquí está el lobito. Aquí está el lobito, listo. Está empezando a hacer agrupaciones también. Perfecto. Van a tratar aquí la segunda pelea se viene. Dice, no le puede ZLS a Tig nunca, dice por acá. Hasta aquí el estado de protección. Tienen 32 minutos para luchar. Creo que va a durar 32 minutos la lucha. O hasta que llegue el estado de protección. Es suficiente. Hasta que llegue el estado de protección. Hasta que llegue en sí el estado de protección. Ok, algunos ya de Hans están posicionados por acá. Ayudando también a los jugadores. Uy, es que ya se posicionaron. Hay muchos de Tig también aquí ya. Hay muchos de Tig. Cuidadito. Que se han puesto... Esta alineación, gente. Y puesto los tigres, gente. Da como que impotencia ahí. Ojito con el tigre ahí. Me hace recordar a la mafia china, gente, esto. Ahí con los tigres.
A ver, este jugador, ¿qué tan fuerte es? Uno de 12. 12. Ah, este jugador también. Fuerte ahí. Uy, no. Aquí está el líder de Tiga, además de eso. El full transportador. La jugadora Mr. Ru. Puedes ver si está en el top de kills. Mr. Ruth. Déjame ver. No la veo. Uy, ¿se bugueó? Ah, no, no. Estoy mal, aquí es. Muertes. Aquí es, aquí es. Estaba en otro lado, gente. A ver, deja de ver. Doc. Sohu. No está aquí dentro de un top alto. Pero debe estar obviamente en el top. Si ha luchado. Y si no está en el top es que no ha querido luchar. MCMC. No la veo, mira. Tal vez ha ayudado, pero no ha hecho mucho. Pues ya me pasé. Tic, 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 tic. CTLS. Caldoc. Tic. Versus 3. Gol. Si no, no está en este top. Tal vez estará más abajo. Tal vez de repente entró a luchar. De repente, pero... Aquí está Mr. Ruth, mira. Está en el top 64. Con 207 millones más o menos. Aquí, mira. Aquí está Mr. Ruth. Algunas que otras kills ha querido hacer. Están defendiendo los de CTLS, mira. Están guardando para la maravilla, dice por acá. Exacto, exacto. La maravilla todavía se apertura dentro de 3 días. Todavía falta. Ahorita sí es priorizar tomar más estructuras. La maravilla dentro de 3 días y 8 horas. Hasta que llegue el reinicio ya serían 3 días justitos. Están defendiendo bien la torre, miren. Están defendiendo bien la torre. Ahorita están atacando ahí, haciendo agrupaciones. Muy bien. Es que ahorita CTLS está nuevito. Ya, digamos que no ha luchado nada. Ahorita recién están empezando a tocarse con alianzas. Y TIC ya peleó. TIC, Han, KTA ya pelearon. 28 minutos. En estos 28 minutos veremos una peleita aquí. Y el líder de CTLS, veamos si es que se alza en kills. Sí, ya está en 3.9, miren. De algunos ataques subió 3.9 de golpe ya. Te digo, el lobito iba a ver al lobito, pero el tigre árabe ya está en 3.9, ojito. Bárbaro. Ahí el líder de TIC, gente. ¿Qué digo líder? Es R4. El líder es este jugador de acá, este es el líder de TIC. Que es full transportador. Es full transportador, pero ahí presionando muy bien. Pero sí, el tigre árabe, gente, potente. Potente, gentita bella. Ok, siguen presionándose ahí. Ya tiempo de destrucción la torre. Siguen haciendo agrupaciones. Aún así siguen haciendo agrupaciones. Vamos a ver si han compartido algún reporte por acá. No. No han compartido ningún reporte. Perfecto. Listo. Ahorita ya todos tendrán que marcharse. Ya es bastante tiempo de pelea. El buen Soul hasta se durmió también. Soul dijo que programó la alarma y la alarma no le despertó. Está como el lugar 20 MC, dice por acá. Sí, MC está en el lugar 20. Solo que Mr. Ru está muy bajo. Es lo que me preguntó Arnaldo. Ok, ya está en tiempo de destrucción otra vez la torre. Van a empezar a hacer agrupaciones otra vez. Y empezar a sacar a los jugadores de la torre. Aquí van a quedarse luchando el tiempo que resta hasta que llegue el estado de protección. Y sin duda pues, dieron una muy buena pelea, gentito. Una muy buena pelea. Y eso que solo transmití 3 horas de la lucha. Y en sí ellos ya han estado 5 horas luchando. 5 horas, qué bárbaro. Sinceramente yo digo, estas alianzas, lo de vida que se mandan aquí. Mucha pelea. Además de invertir muchísimo dinero, demandas bastante tiempo en el juego también. Es que este juego, cuando es muy competitivo, demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo. Cuando quieres divertirte bastante, sacarte buenas kills.
Al final hay que demostrar que una alianza, pues en sí, todos hay que valorar el tiempo que pueden invertir al juego, porque es tiempo que ustedes pues podrían estar haciendo otras cosas, ¿no? Y así se puede agradecer en sí. Yo por eso siempre les agradezco a todos los que miran y dejan su poderoso like. Estamos a 6 likes de llegar a 70 likes. Ustedes pueden, gentita bella. Yo siempre les agradezco porque en sí, gracias a ustedes, pues la comunidad sigue creciendo. Siguen añadiéndose más miembros del canal para seguir haciendo más sorteos y así sucesivamente. Un mes más para el 9x10. Yo diría 2 meses, Arnaldo. Unos 2 meses más, diría Arnaldo, para el 9x10. Un mes y medio o unos 2 meses. Si es que no se retrasa más. Un mes y medio, 2 meses aproximadamente. Hasta eso ya tendrás unos 300 huevos, Arnaldo. Unos 300 huevos supremos y los abres de ahí a tope. A ver qué hormigas te salen. Y esperando a que te salga una berserker o una... No, acá sí ya no te sale. Casi no sale en la incubación suprema. La berserker sí sale. O es al contrario. Creo que es al contrario, ¿verdad? Déjame ver. Incubación. Ah, es al contrario. No te sale berserker, te salen acacias. Pero tú ya tienes una acacia. Entonces, más bien esperarías otras hormigas. O tener más conchas exóticas. ¿Qué digo? Más conchitas de otras hormigas. Más copias. Ah, la hormiga de la muerte también puedes conseguirla, ¿cierto? Esa es la que te falta también. La hormiga de la muerte es la que te falta, ¿verdad? Esa es la que te falta, ¿cierto? También esa tienes chance de conseguirla. Ya ahorita casi con hija ya no necesitas porque ya la tienes 8 estrellas ya. Listo, están defendiendo bien la torre, miren. Muy buena, muy buena. La presión es constante ahí. 24 minutos todavía. Tengo 60 del Barren. Ah, ok. Ok, crack. Muchas. Muy buena. Otra agrupación. Están desde ahí parejo, miren. Solo que aquí tiene ventaja la alianza ZLS porque llega más rápido. Hacen una agrupación y llega más rápido. Como están llenitos de hongo de curación, pues pueden invertirlas a tope. Germán, ¿cómo estás? Hola de nuevo, bro. Un saludo. Bienvenido de nuevo. 220 doradas guardado. 220 corazas doradas guardadas. Uf, una barbaridad, crack. O 220 huevos. O 220 huevos, hablas. Ok. Vale, va bien por ahora. Van bien, están haciendo agrupaciones. No hay mucho que decir, aquí están dándose muy parejo. Dándose muy parejito. Hace una agrupación, sacan y entran, salen y entran, salen y entran. Es que ahorita sí, ya tiene un poco, ya está desgastado también. Este está nuevito. No les van a hacer retroceder. Después del reinicio, sin duda, como dijo Arnaldo, 100% luchan. Y tengo que ya estar preparado para mentalizarme a ese directo de ahí. Ese directo que se viene después del reinicio va a estar mentalizado y que se venga. Y que se venga. Mientras voy a añadir más subtítulos a los videos anteriores que se han resubido ya. Se sabe tardar un poquito hasta que se procese el video y se pueda añadir subtítulos. YouTube. Ok. Listo. Impotente esta estrella, gente. ¿Cuándo llegaremos a tener una estrella así, gente? O más que sea la primera estrella de este nivel. Algunos jugadores ya están en 4 doradas. Pero aún así falta mucho tiempo. Es quedar bastantes veces en primer lugar. Una barbaridad quedar bastantes veces en primer lugar. Listo. Aquí viene el ataque del jugador. El tigre árabe ya llega. Vamos a ver a cuántos logra sacar. O si un golpe saca a todos. Dice acá Doctor Shadow, dice, reportándose. Acá una duda. En el Barren Land del campamento ganador, ¿hay diferencia de recompensas para cada alianza o es igual para las 3? Cuando un campamento gana, las 3 ganan las mismas recompensas, crack. No hay diferente. Solo es diferente en el tema de recompensas individuales. Pero en tema de recompensas por alianza, todos son por igual. Ojo, listo. Hizo una agrupación y lograron sacar a todos. A la mayoría en sí. A todos. Van a empezar otra vez.
a seguir defendiendo la torre. Están atacando y defendiéndose, así sucesivamente. Warrior, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Así va a terminar las peleitas, gente. La peleita va a terminar así. Dios santo, la pelea que hubo. La pelea que hubo. Acá me perdí cuando me quedé dormido, gente. Gracias, hermano. Ahí van 2 likes. Dale, muchas gracias por dejar su poderoso like, gentita. Ve, ya estamos a 71. Muy buena, gentita. Muy buena. Muy buena ahí. Bienvenidos. Listo, gentita. Ahí casi me atoro. Hasta aquí llegaremos en la transmisión del día de hoy. Ya no van a avanzar más. Aquí van a luchar. Sabemos la historia. Ataque y defensa, ataque y defensa. Hasta que pueda cambiar de diferente manera los enfrentamientos de aquí a un futuro. Pero como pinta esto, gente, van a quedar hasta aquí las alianzas. Una vez llegue el reinicio, van a retomar otra vez la pelea porque son 8 horas de descanso. ¿Okay? El insecto Chalcosoma Atlas es bueno. Sí, Hadmoto, para formaciones mixtas es bueno. Pero si tú quieres ser solo un jugador full arqueras o full transportadoras, mejor búscate un especializado. O también para atacar al pangolín también te ayuda. Ya que en los 3 días diferentes que aparece el evento, hay guardianas, arqueras y transportadoras y te puede ayudar. Tony, una pregunta. ¿Sería bueno subir un insecto morado a 11 estrellas? Tengo un escarabajo y una... Tengo un escarabajo y una mosca, dice por acá. Un insecto morado. Yo diría que solo subas un morado a 9 y te concentres en subir a tope el insecto dorado. Wilmer, yo te diría, crack, que primero priorices el insecto de 9 estrellas del dorado. Y solo subas el dorado. Ahorres más que sea el... si no quieres arriesgar con el 45, ahorres el forraje o el material de insecto, comida de insecto suficiente para poder subir el insecto... Cuando ya tengas los insectos suficientes para subir una mantis a 9 estrellas, por ejemplo. Como tú dices que eres tirador. Yo diría que te ahorres la comida de insecto. Y a los morados por ahora, gente, no les suban los niveles, ¿vale? No les suban los niveles. Guarden esos niveles para subir a los dorados más bien. Y así cuando tengas el 9 estrellas ya no tendrás que comprar algún paquete para quitarle los estrellas, por ejemplo. Ya lo tengo una mantis a 9 estrellas. Perfecto, Wilmer. Entonces, por ahora empieza a subir la mantis a 10 y así luego a 11. Prepárate para ahorrar la comida de insectos suficiente porque un insecto de 9 a 10 te consume más, te consume bastante. Y de 10 a 11 aún mucho más todavía. Es bastante la comida de insectos que debes invertir. Así que trata de invertirla ahí a tope. Listo, mi like, Tony. Listo, te agradezco mucho, Ulises. Gracias por pasarse por la transmisión, gentita bella. Hemos madrugado para hacer esta transmisión. Sin duda una muy buena batalla. En tema de kills terminaron así. Para que chequen. Muertes de hormiguero. La jugadora Tibulí ya está arriba de 5G. Gracias, Tony. Estaba indeciso, agradecido. Dale, Wilmer. Sí, prioriza mejor el insecto. Créeme que un dorado 11 estrellas hace muchísima diferencia. Tibulí, la jugadora Tibulí 5G. El líder de... No, el tigre árabe ya está entrando a los 4G. El chino de gafitas. El chinito de gafitas ya va a entrar a los 4 también. No le falta, pero está en 3.6. 3.7 va a llegar. El líder CTLS está en 3.6. Robot en 3.4. Y así va el tema de kills, gente. En honor. Algunos ya están en 94.000. Miren. 91.000, 94.000. Es importante llegar a los 100.000 para tener más regeneración y capacidad de almacenamiento. Temas de muertes por alianzas terminaron así. Han por delante. Presionó muy bien Han, miren. Luego Tig y Cole. Dice Tony, yo estoy en eso. No sé si subo la Mantis 9 o espero a llegar a 24 el nivel de los talentos. Estoy en 21. Ya veo, sube la Mantis, crack. Sube la Mantis, Wario. Sin duda sube la Mantis. Te va a ayudar muchísimo. Sube la Mantis. Todos los niveles, todo lo que ustedes puedan, gente, inviértanle solo al insecto dorado. Porque una vez tengan el insecto a 9 estrellas, el insecto que ya tengan con los niveles, mucho mejor, ya le pueden sacar mucho rendimiento. Y así no están gastando dinero para quitarle los niveles de un insecto morado a un dorado. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. Cualquier cosita estén al pendiente para hacer otra vez una transmisión después del inicio. Así que nos estaremos viendo muy pronto, gentita bella. Cuídense mucho, un abracito. Espero que se la hayan pasado muy bien.
Besitos, gentita bella. Bye bye. Tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Éxitos en todo.